En la fiesta de inauguración de la nueva casa de nuestro hijo, mi esposa me agarró de la muñeca por debajo de la mesa y susurró que teníamos que irnos, ahora mismo. Sus uñas se me clavaron en la piel. Le pregunté por qué, manteniendo la voz baja, y ella se limitó a negar con la cabeza y a mirar fijamente la copa de vino que había delante del socio de negocios de nuestro hijo. No dijo una sola palabra hasta que volvimos al coche. Entonces, en la oscuridad, se giró hacia mí, con el rostro pálido bajo la luz de una farola, y dijo lo único que consiguió que todo mi mundo se derrumbara bajo mis pies. Me dijo, en realidad no lo viste, ¿verdad? No viste qué nombre figuraba en esa escritura. Antes de contarles lo que dijo después y lo que aquello le costó a cada una de las personas que estaban sentadas a aquella mesa, háganme un pequeño favor. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo este vídeo esta noche, si las historias sobre la lealtad familiar y la fuerza silenciosa que hace falta para defenderse significan algo para ustedes. Tómense un segundo para darle a me gusta a este vídeo y suscribirse a Historias del Viejo León. Para entender cómo una fiesta de inauguración se convirtió en la noche en que perdí a mi hijo y descubrí quién era yo realmente, hay que remontarse al principio. Me llamo Walter Ashford, tengo 69 años y durante 41 años construí cosas hechas para durar. Era ingeniero estructural. Al principio trabajé sobre todo en puentes y más adelante, cuando la empresa me trasladó al sector de los edificios de gran altura, en torres comerciales. Pasé toda mi carrera aprendiendo una misma lección difícil una y otra vez. Una estructura no falla donde estás mirando, falla en la unión en la que confiabas tanto que dejaste de revisarla. La soldadura que dabas por buena, el perno que alguien aprobó sin aplicar el par de apriete adecuado, la trayectoria de cargas que todos creían que llegaba directamente al suelo cuando, en realidad, terminaba en el vacío. Dediqué 4 décadas al principio de que la confianza sin verificar es el material más peligroso de cualquier edificio. Debería haberlo recordado en mi propia mesa. Mi esposa se llama Margaret. Llevamos casados 44 años. Durante la mayor parte de ese tiempo fue maestra de tercer curso y tiene una manera de observar una habitación que antes me parecía encantadora y que ahora entiendo que es una especie de radar. Margaret detecta al niño que está a punto de llorar antes de que el propio niño lo sepa. Detecta al invitado que está mintiendo antes de que la mentira haya terminado de salir de su boca. Yo construí mi carrera leyendo el acero, ella construyó la suya leyendo a las personas. Durante la mayor parte de nuestro matrimonio, esas dos habilidades nunca habían tenido que trabajar al mismo tiempo. Tuvimos un solo hijo, Ethan. Quiero tener cuidado al describirlo porque, sentado aquí ahora, sería muy fácil pintarlo como un monstruo desde el primer día. No lo era. Era un niño brillante, rápido, inquieto, que quería las cosas más deprisa de lo que la paciencia permitía. Era el niño que desmontaba el cortacésped para descubrir cómo funcionaba y luego dejaba las piezas esparcidas por el césped para que yo las encontrara. Era encantador, de verdad. La gente quería darle cosas a Ethan y durante mucho tiempo pensé que era porque veían lo mismo que yo. Más tarde comprendí que era porque Ethan había aprendido desde muy pequeño a hacer sentir a una persona como el ser humano más importante de la habitación durante exactamente el tiempo que necesitaba algo de ella. Se dedicó al desarrollo inmobiliario comercial. Le iba como anillo al dedo. Grandes proyectos, grandes personalidades, grandes cantidades de dinero moviéndose de maneras prácticamente invisibles hasta el momento de cortar la cinta. Margaret y yo estábamos orgullosos. Nos decíamos que su inquietud por fin había encontrado un lugar donde encajar. Ethan se casó con una mujer llamada Priscilla hace 11 años. Intentaré ser justo también con Priscilla, aunque me cuesta más. Venía de una familia con dinero, o al menos con apariencia de tenerlo, que en su familia se trataban como si fueran exactamente lo mismo. Su padre, Grant Holloway, dirigía un fondo privado de inversión del que todo el mundo en su círculo social hablaba en tonos bajos y reverentes y que, como acabaría descubriendo, nadie era realmente capaz de explicar. Priscilla tenía una sofisticación que tardé años en aprender a ver a través de ella. Cada gesto amable que ofrecía llevaba un pequeño anzuelo escondido. Cada cumplido era también una forma de medir. Cuando miraba nuestra modesta casa, la vajilla heredada de Margaret o mi coche de 20 años aparcado en la entrada, sonreía y decía lo maravillosamente auténtico que era todo. Durante demasiado tiempo confundí aquello con calidez. Durante los primeros años nada de esto importó, porque nada de ello nos afectaba directamente.
Ethan y Priscilla vivían su vida reluciente a 1 hora de distancia, en la ciudad. Los veíamos en las fiestas. Priscilla besaba el aire junto a la mejilla de Margaret y admiraba las cosas de aquella manera suya que en realidad era una evaluación, y Grant Holloway me estrechaba la mano con una fuerza siempre medio segundo demasiado intensa, como si estuviera probando una barandilla. Después de cada visita volvíamos a casa un poco cansados y nos decíamos que así vivían los jóvenes ahora, deprisa, con ruido y gastando mucho. Habíamos criado a un hijo que aspiraba más alto que nosotros y, si el aire allá arriba era más fino de lo que nos gustaba, bueno, ese era el precio de ver ascender a tu hijo. Entonces Margaret enfermó. No de la enfermedad que probablemente están imaginando. Está viva. Está sentada en la habitación de al lado mientras grabo esto y, si me oyera darle más dramatismo del que tuvo, me diría que fuera al grano. Pero hace 4 años le diagnosticaron una afección cardíaca que requería cirugía, y la cirugía requería una recuperación larga, y esa recuperación larga requería dinero. Nuestros ahorros podían cubrirlo, pero solo si éramos cuidadosos durante el resto de nuestras vidas. Estábamos preparados para ser cuidadosos. Siempre lo habíamos sido. Así es como una maestra y un ingeniero terminan siendo propietarios de su casa sin hipoteca y sin deudas a los 69 años. La prudencia era nuestro idioma nativo. Para lo que no estábamos preparados era para la oferta de Ethan. Llegó al hospital al día siguiente de la operación de Margaret. Se sentó junto a su cama, le sostuvo la mano y lloró lágrimas de verdad, y recuerdo pensar que, independientemente de las quejas que pudiera tener sobre la vida que mi hijo había elegido, al menos aquel muchacho seguía queriendo a su madre. Luego, en el pasillo, me pasó un brazo por los hombros y me dijo que quería ayudarnos. Dijo que odiaba vernos contando cada céntimo a nuestra edad. Dijo que tenía una manera de hacer que nuestro dinero trabajara más para nosotros, de modo que mamá nunca volviera a preocuparse por una factura médica. Quiero que entiendan exactamente qué nos propuso, porque toda esta historia gira alrededor de ello. Ethan me explicó que su empresa estaba captando capital para un proyecto inmobiliario de uso mixto, locales comerciales abajo y viviendas arriba, en una zona de la ciudad que, según sus propias palabras, estaba a punto de explotar. Dijo que la rentabilidad era extraordinaria. Dijo que el fondo de su suegro era el inversor principal y que Grant solo permitía entrar en operaciones así a familiares y amigos íntimos. Dijo que para nosotros, para mamá y papá, podía conseguirnos una entrada desde el principio. Lo único que teníamos que hacer era transferir una parte de nuestros ahorros al fondo. Él se ocuparía de todo. No tendríamos que entender ni una palabra. Ese, dijo, era precisamente el sentido de tener un hijo que trabajaba en el sector. Margaret, desde la cama del hospital, dijo que no. Necesito ser sincero con esto porque es la parte que he repasado en mi cabeza 10.000 veces. Margaret dijo que no y yo dije que sí. No se fiaba. No habría podido explicarles por qué, al menos no con pruebas concretas, pero su radar estaba disparado y no quería saber nada del fondo de Grant Holloway. Y yo, el hombre que había pasado 41 años predicando que nunca debes confiar en una unión que no has inspeccionado personalmente, anulé la opinión de mi esposa porque la unión en cuestión era mi propio hijo y no pude obligarme a inspeccionar a mi propio hijo. Invertimos $240.000. No era todo nuestro dinero. Quiero dejarlo claro porque la gente oye una cifra así y da por hecho que entregamos hasta el último céntimo. No fue así. Conservamos la casa totalmente pagada, mantuvimos una reserva para emergencias y guardamos suficiente para vivir. Pero $240.000 representaban la gran mayoría de nuestros ahorros líquidos, el dinero que debía ser la red de seguridad de Margaret, y yo lo trasladé a un fondo que no entendía basándome únicamente en la palabra de un hijo al que amaba más de lo que comprobaba. Durante los primeros 2 años pareció la mejor decisión que había tomado en mi vida. Los extractos llegaban cada trimestre impresos en papel grueso, con el logotipo en relieve del fondo de Grant Holloway en la parte superior. Las cifras subían, no de manera descontrolada, no de una forma que gritara fraude a un hombre que quería creer, sino de manera constante y tranquilizadora. Un 8%, un 9%, algo más del 10% en un trimestre bueno. Ethan llamaba después de cada extracto y nos lo explicaba con su voz cálida y paciente, y yo colgaba sintiéndome como un idiota por haber dudado alguna vez y como un padre ligeramente mejor por haber confiado en mi hijo. Margaret leía cada extracto en silencio y no decía nada, pero los guardaba.
Guardó todos y cada uno en una carpeta del cajón inferior de su escritorio. En aquel momento pensé que simplemente era organizada. No entendí que mi esposa llevaba 2 años construyendo en silencio un expediente a partir de un instinto al que no sabía poner nombre. La fiesta era por la nueva casa. Ethan y Priscilla habían comprado un lugar que solo puedo describir como obsceno. No solo para mí, para cualquiera. Ocupaba alrededor de 1,2 hectáreas en el suburbio más caro del estado. 7 dormitorios, una bodega y una piscina que rodeaba la parte trasera de la casa como un foso. Ethan lo llamaba la recompensa. Decía que el proyecto inmobiliario había ido tan bien que él y Priscilla por fin habían comprado la casa que se merecían y quería organizar una fiesta de inauguración. Y, por supuesto, mamá y papá tenían que estar allí porque nada de aquello habría sido posible sin la familia que había creído en él. Mirándolo ahora, esa última parte fue lo único completamente verdadero que dijo en toda la noche. La fiesta era de esas en las que entiendes inmediatamente que eres la persona más pobre de la habitación. Aparcacoches en la entrada de una vivienda particular, un cuarteto de cuerda junto a la piscina, camareros con chaquetas blancas llevando bandejas con cosas que yo ni siquiera sabía identificar. Priscilla flotaba de un lado a otro con un vestido que costaba más que mi primer coche, repartiendo besos al aire y valorándolo todo, mientras Grant Holloway presidía junto a la bodega un círculo de admiradores hablando de mercados, momentos y oportunidades con esa voz que lo prometía todo sin concretar nada. Margaret y yo permanecíamos cerca del borde de la fiesta con unas copas de vino que no estábamos bebiendo, y yo sentía que toda la vida de Ethan se cerraba sobre mi cabeza como el agua. Recuerdo pensar, con ese orgullo sencillo que siente un padre, que mi muchacho inquieto por fin había construido algo que duraría. Entonces Margaret fue a buscar el baño, se equivocó de camino y encontró el despacho. Yo no vi lo que ella vio. Solo sé lo que me contó en el coche y lo que confirmamos juntos durante las semanas siguientes. Margaret caminaba por un pasillo lleno de representaciones enmarcadas del mismo proyecto inmobiliario en el que nosotros habíamos invertido cuando se detuvo frente a una puerta abierta. Dentro había un despacho y en la pared, enmarcada como un trofeo, estaba la escritura de propiedad de la nueva casa. Mi esposa, que lee a las personas como yo leo las trayectorias de carga, miró aquella escritura y comprendió en un instante lo que 2 años de extractos impresos en relieve habían sido diseñados para ocultar. La casa no se había pagado con los beneficios del proyecto. La propia casa estaba puesta como garantía frente al proyecto. Según la letra pequeña que Margaret alcanzaba a ver incluso desde la puerta, el proyecto ni siquiera pertenecía al fondo de Grant Holloway. Pertenecía a una sociedad de cartera. Y el agente registrado de esa sociedad, cuyo nombre aparecía allí mismo en el documento enmarcado porque Ethan había sido lo bastante arrogante como para colgarlo de la pared, era un nombre que Margaret reconoció de nuestros propios extractos trimestrales, un nombre que se suponía correspondía a la entidad que gestionaba nuestro dinero. Era la misma entidad. El fondo que tenía nuestros $240,000 y la empresa propietaria del proyecto de Ethan eran lo mismo. Eso significaba que nuestra red de seguridad no había sido invertida junto con el dinero de Grant Holloway. Había sido inyectada directamente en aquello que había construido la casa en la que estábamos de pie. Margaret volvió a la mesa blanca como el papel. Me agarró de la muñeca y dijo que teníamos que irnos. En el coche, cuando le pregunté por qué, me preguntó si de verdad lo había visto. La escritura. El nombre. Le dije que no había visto nada. Ella dijo, Walter, nuestro dinero compró esa casa. No los beneficios. El dinero en sí. Ha desaparecido. Desapareció el mismo día que lo enviamos. Todo lo que ha venido después no ha sido más que papel. Me gustaría decirles que la creí inmediatamente. No fue así. Me avergüenza, pero este es un relato sincero, así que voy a contarles la verdad. Mi primera reacción, sentado en la oscuridad frente a la mansión de mi hijo, fue defenderlo. Le dije a Margaret que estaba cansada, que había leído mal un documento legal que apenas había visto desde una puerta, que Ethan jamás. Ella me dejó terminar. Entonces metió la mano en el bolso, sacó el teléfono y me enseñó la fotografía que había hecho de la escritura enmarcada antes de marcharse. 44 años de matrimonio y yo todavía había subestimado a la mujer que dormía a mi lado cada noche. La fotografía era nítida y yo soy ingeniero. Leer documentos ha sido mi trabajo toda la vida.
Sentado en aquel coche tardé menos de un minuto en comprender que mi esposa tenía razón en todo y que yo había tomado la peor decisión de mi vida el día que ignoré su opinión en el pasillo de un hospital. Aquella fue la noche en que el anciano se quedó en silencio. No monté en cólera. No llamé a Ethan. No volví a entrar en aquella fiesta hecho una furia para volcar una mesa, que es lo que quizá habría hecho un hombre más joven y lo que una parte de mí me gritaba que hiciera. Me quedé sentado en la oscuridad y sentí que algo antiguo y frío se instalaba en mí, algo que no había sentido en décadas, desde los años en que me enfrentaba a contratistas que querían recortar gastos en estructuras destinadas a sostener vidas humanas. Hay algo sobre los leones que siempre he sabido. Un león no persigue a toda la manada. Un león se queda inmóvil. Observa. Deja que la manada olvide que está allí. Y entonces se mueve una sola vez, en el momento exacto. Y el movimiento termina casi antes de haber empezado. Había pasado toda mi vida siendo el fiable, el prudente, el que confiaba en su hijo. En aquel coche decidí convertirme en otra cosa durante exactamente el tiempo que fuera necesario. Decidí dejarles creer que no había visto absolutamente nada. A la mañana siguiente llamé a Ethan y le dije que la fiesta había sido maravillosa. Quiero que piensen un momento en lo que se sintió al hacer eso. Estaba de pie en mi cocina, la misma cocina en la que 40 años antes había enseñado a ese niño a preparar tortitas los domingos por la mañana, y le dije a mi hijo que Margaret y yo habíamos vuelto a casa radiantes. Le dije que la casa era magnífica. Le dije que estábamos tan orgullosos que apenas podíamos hablar. Cada palabra era una pequeña traición a la verdad y las fui colocando con cuidado, una tras otra, como antes colocaba la secuencia de una demolición controlada. No derribas una estructura golpeándola con más fuerza justo donde es más resistente. Colocas pequeñas cargas exactamente en los puntos que sostienen todo el conjunto y después dejas que la gravedad haga el resto. Ethan se rió, cálido y satisfecho, y dijo que se alegraba. Dijo que deberíamos volver pronto. Dijo que incluso podía surgir otra oportunidad, una segunda fase del proyecto, y que le encantaría hacer entrar a mamá y papá antes de que se llenara. Le dije que sonaba estupendo. Dije que tendría que revisar cuánto dinero teníamos disponible y entonces lo oí. En aquella pausa de medio segundo antes de que respondiera, oí exactamente lo que estaba buscando. Un pequeño silencio hambriento. Mi hijo no me ofrecía una segunda oportunidad porque quisiera compartir su éxito conmigo. Estaba tanteando para saber si quedaba más dinero en las cuentas de los Ashford que pudiera introducir en la máquina. Estaba comprobando la resistencia de una unión para descubrir cuánta carga más soportaría antes de fallar. Le dije que lo pensaría. Después colgué, me senté a la mesa de la cocina y empecé a planificar el proyecto más importante de mi vida. Lo primero que hice fue hacerme viejo. No quiero decir que me volviera débil. Quiero decir que decidí permitir que todos los que me miraban vieran exactamente lo que esperaban ver. Un padre envejecido, confundido y afligido, sacudido por la enfermedad de su esposa, completamente perdido en un mundo financiero que jamás había entendido y agradecido a su brillante hijo por encargarse de cosas que él era incapaz de seguir. No era una gran interpretación. Ahí estaba precisamente su genialidad, si puedo llamarla así sin parecer orgulloso. No tenía que inventar un personaje. Solo tenía que inclinarme hacia la versión de mí que Ethan, Priscilla y Grant Holloway ya creían que existía. Cuando Ethan llamaba, yo tropezaba con los términos. Le pedí 2 veces en la misma conversación que me explicara que era una sociedad de cartera y oí la pequeña satisfacción en su voz mientras se lo explicaba a su sencillo padre anciano. Cuando Priscilla preguntó, con esa forma suya de evaluar todo, si las facturas médicas de Margaret nos estaban causando problemas, hice que mi voz sonara débil y preocupada y dije que íbamos tirando, que la inversión de Ethan había sido una bendición y que no sabía qué habríamos hecho sin ella. La vi guardar esa información. Vi cómo decidía que los Ashford ya estaban exprimidos y eran inofensivos. Una cuenta cerrada. Nada más que extraer. Descubrí que ser subestimado es una especie de armadura. Una vez estuvieron seguros de que yo era débil, dejaron de protegerse de mí, y un hombre frente al que han dejado de protegerse puede entrar en cualquier parte. Margaret fue mi compañera en todo aquello, y necesito reconocerlo porque durante 2 años yo la había dejado sentarse en silencio con su carpeta de extractos mientras confiaba en las personas equivocadas. Ahora, por fin, la escuchaba.
Nos sentábamos a la mesa de la cocina noche tras noche y ella me contaba todo lo que había notado a lo largo de los años, cada pequeña anomalía que había registrado sin decir nada, mientras yo le exponía todo lo que ahora comprendía sobre la estructura del fraude. Juntos empezamos a construir un caso que ninguno de los dos habría podido construir por separado. Esto es lo que sabíamos y así fue como llegamos a saberlo. Por la fotografía de Margaret sabíamos que nuestro fondo y el proyecto de Ethan eran, en realidad, la misma entidad subyacente. Esa era la pieza clave. Pero una fotografía de una escritura enmarcada no demuestra un delito. Es un punto de partida. Lo que necesitábamos era el rastro documental que había debajo, el flujo de dinero desde nuestra cuenta hasta aquella entidad y después desde allí hasta la casa de Ethan, sus coches, la vida de Priscilla. Teníamos que demostrar que los extractos trimestrales eran ficticios, que las rentabilidades que nos habían mostrado no eran más que cifras impresas sobre papel con relieve y sin nada real detrás. Yo aún conservaba una ventaja de la que todos se habían olvidado. Había pasado 41 años leyendo documentos técnicos, declaraciones financieras y contratos de ingeniería repletos del tipo de lenguaje diseñado para hacer que la gente corriente deje de leer. Ethan pensaba que yo no podía entender una sociedad de cartera. La verdad era que había firmado contratos de construcción mucho más complejos que cualquier cosa relacionada con el fondo de Grand Holloway y había aprendido por las malas, durante un proyecto de puente cuando estaba en la treintena, exactamente qué aspecto tiene la documentación cuando intenta ocultar que el dinero no está donde se supone que debería estar. Así que le pedí a Ethan los documentos informativos del fondo. Lo hice con suavidad. Lo hice como el viejo confundido que quería asegurarse de que todo estuviera en orden para mamá por si algún día me ocurría algo. Le dije que quería organizar nuestros asuntos, que a mi edad uno empieza a pensar en esas cosas y que me sentiría más tranquilo teniendo toda la documentación de la inversión reunida en un mismo lugar. Era la petición más natural del mundo viniendo de un padre que envejecía, y habría resultado sospechoso que Ethan se negara. Así que no lo hizo. Le pidió a su asistente que me enviara un paquete de documentos y estoy seguro de que jamás imaginó que el hombre que iba a leerlos había pasado toda su carrera buscando una única mentira estructural entre 1000 páginas de garantías tranquilizadoras. Me llevó 3 semanas. Leí aquellos documentos de la misma manera que antes inspeccionaba una estructura terminada antes de aprobarla, despacio, 2 veces, y después una tercera buscando específicamente los lugares donde la historia que contaban los documentos no coincidía con la historia que contaban los números. En la tercera lectura lo encontré. Encontré la unión que sostenía todo el fraude, el punto en el que, si sabías dónde mirar, descubrías que toda la estructura se sostenía sobre nada. El fondo declaraba sus rendimientos basándose en el valor tasado de sus activos. Eso, por sí solo, no es especialmente extraño. Pero las tasaciones las realizaba una empresa cuya propiedad, después de seguirla a través de 3 capas de sociedades pantalla, resultó estar controlada por Grand Holloway. El fondo pagaba a una empresa propiedad de Grant para que dijera a los inversores cuánto valían los activos del propio fondo. Y esos activos, cuando por fin comprendí que eran en realidad, consistían casi por completo en el proyecto inmobiliario de Ethan. Un proyecto que, en la práctica, jamás había conseguido alquilar más de 1/3 de su superficie comercial y que había incumplido sus objetivos de ventas residenciales por un margen que habría sido catastrófico si algún inversor hubiera visto las cifras reales. Los rendimientos no eran rendimientos. No había beneficios. La empresa de tasación controlada por Grant simplemente declaraba cada trimestre que el proyecto valía más que el trimestre anterior, y ese aumento fantasma se nos presentaba como crecimiento. Mientras tanto, el dinero real que aportaban nuevos inversores como nosotros se utilizaba para pagar los pequeños retiros ocasionales que solicitaban inversores antiguos, lo que mantenía a todo el mundo tranquilo y hacía que los extractos parecieran creíbles. Y el resto del dinero salía para financiar el estilo de vida de la familia que dirigía la máquina. Estaba sentado a la mesa de mi cocina a las 2 de la madrugada cuando por fin entendí de forma completa y precisa en qué estaba metido mi hijo. Era un esquema Ponzi. No una metáfora de uno. El auténtico, dinero nuevo pagando a inversores antiguos, sostenido por tasaciones fraudulentas, vestido con papel elegante y condenado a derrumbarse en cuanto se ralentizará el flujo de nuevos inversores. Y comprendí otra cosa, algo que hizo que el frío que llevaba en el pecho se volviera todavía más frío. Ethan no era simplemente uno de los beneficiarios. Ethan era el mecanismo.
Su proyecto era el activo alrededor del cual se había construido todo el fraude. Sin el proyecto de Ethan al que señalar, Grand Holloway no tenía nada que tasar. Mi hijo no era una víctima que se hubiera visto arrastrada a aquello. Mi hijo era un elemento estructural. No dormí aquella noche, pero tampoco monté en cólera. Preparé café y vi salir el sol sobre el patio trasero donde una vez había enseñado a Ethan a lanzar una pelota, y tomé dos decisiones. La primera fue que iba a derribar toda la estructura, hasta los cimientos, y que iba a hacerlo de una manera que permitiera recuperar cada dólar posible para las personas a las que habían robado. La segunda fue más difícil. La segunda fue que no iba a advertir a mi hijo. Necesito explicar eso porque sé cómo suena. Era mi hijo. Cada instinto de padre que tenía me gritaba que debía sacarlo primero, apartarlo antes del derrumbe, salvarlo aunque para hacerlo tuviera que quemar a todos los demás. Conviví con ese instinto durante mucho tiempo y después me obligué a mirar qué significaría realmente salvar a Ethan. Significaría advertirle a él, lo cual significaría advertir a Grant, lo cual les daría tiempo para mover el dinero, destruir documentos y hacer desaparecer las pruebas que otras familias necesitarían para recuperar sus ahorros. Salvar a mi hijo significaba sacrificar a todas las demás víctimas. Y había víctimas. Todavía no sabía cuántas, pero por el tamaño del fondo sabía que Margaret y yo no éramos los únicos jubilados que habían confiado en la sonrisa equivocada. Decidí que no podía comprar la libertad de mi hijo con la ruina de otras personas. Decidí que lo más parecido al amor que aún podía ofrecerle a Ethan era asegurarme de que, cuando aquello terminara limpiamente, con toda la verdad expuesta, para que cualquier cosa a la que tuviera que enfrentarse fuera el tamaño real de lo que había hecho y no una versión que pudiera seguir esquivando a base de mentiras. Aquella fue la mañana más fría de mi vida, pero para cuando Margaret entró en la cocina yo ya sabía exactamente qué iba a hacer. Iba a reunirlo todo. Después iba a encontrar a las demás víctimas. Después iba a entrar en una habitación donde estuvieran reunidos todos ellos y todas las personas que les habían robado, y derribaría toda la estructura en una sola tarde. Solo tenía que ser paciente. Y resultó que la paciencia era precisamente lo que 41 años viendo estructuras resistir y fallar me habían enseñado mejor que ninguna otra cosa. La primera persona a la que se lo conté no fue un abogado. Fue Margaret. Quiero decir que se lo conté todo, absolutamente todo, la forma completa del fraude y mis intenciones completas. Se lo debía. Ya había tomado una decisión de $240,000 en contra de su opinión una vez y no iba a tomar una decisión para declarar la guerra a nuestro único hijo sin tenerla a mi lado como una igual. Así que se lo expliqué todo en la mesa de la cocina. Las tasaciones, las sociedades pantalla, la estructura Ponzi, la razón por la que no iba a advertir a Ethan. Estuvo callada durante mucho tiempo. Entonces dijo aquello que me confirmó que había elegido a la mujer correcta 44 años atrás. Dijo, sé que algo va mal desde hace 2 años, Walter. Simplemente no sabía qué era. Si hacemos esto, lo hacemos hasta el final. Nada de medias tintas. Si vamos a romperle el corazón a mi hijo y a mí, más vale que sirva para algo. Más vale que ayude a todas las demás personas a las que él ayudó a robar. Ese fue el momento en que los dos dejamos de ser víctimas y empezamos a ser otra cosa. La segunda persona a la que se lo conté fue Frank Delgado. Frank llevaba siendo amigo mío 30 años. Nos conocimos en un proyecto de puente, cuando él era el asesor jurídico externo del condado y yo era el ingeniero responsable, y conectamos gracias a un odio compartido hacia la gente que aprobaba cosas que no había comprobado. Frank había dejado el sector público años atrás y había montado un pequeño y feroz despacho especializado en fraude financiero y explotación de personas mayores. Ahora estaba semijubilado, o al menos eso decía, pero yo conocía a Frank y sabía que la forma más rápida de sacarlo de la jubilación era ponerle delante un fraude de verdad y decirle que los ahorros de la gente estaban en juego. Fui a su casa un martes y extendí todo sobre la mesa del comedor. La fotografía de Margaret, los documentos informativos, mis 3 semanas de notas siguiendo las sociedades pantalla, el sistema de tasaciones, todo. Frank leyó durante 2 horas sin decir una palabra. Cuando por fin levantó la vista, tenía esa expresión que yo recordaba de nuestras peleas en los proyectos de puentes, la que significaba que alguien estaba a punto de pasar un año muy malo. Me dijo, Walter, ¿entiendes lo que has encontrado realmente aquí? Le dije que creía que sí. Él respondió,
No. Escúchame. Lo que suele traerme la gente es una mala inversión. Un tipo pierde dinero, se siente engañado y quiere culpar a alguien. Lo que tú me has traído es un fraude de valores documentado y estructurado, con un sistema de tasación cautivo y un rastro documental que ya has seguido tú mismo hasta la mitad. Esto no es una demanda. Esto es un caso federal. Y el hecho de que tu hijo esté dentro no lo hace más pequeño, lo hace más grande, porque significa que hay una familia dirigiendo el fraude, y eso significa que casi con toda seguridad hay más víctimas captadas exactamente como tú, mediante la confianza, mediante la familia, mediante personas que jamás podrían imaginar que su propio hijo les haría algo así. Entonces Frank pronunció la frase que organizó los 4 meses siguientes de mi vida. Dijo, no vamos simplemente a llevar esto a las autoridades. Vamos a entregárselo completo. Encontramos a las demás víctimas, reunimos sus cuentas, construimos la imagen entera y se la entregamos ya terminada, tan hermética que nadie pueda mover un dólar ni destruir una página antes de que todo quede congelado. Has estado construyendo esto como un ingeniero. Bien. Ahora vamos a terminarlo como uno. Encontrar a las otras víctimas fue la parte más difícil y delicada de todo lo que hicimos. No podía simplemente publicar un anuncio preguntando si alguien más había sido estafado por el fondo de Grand Holloway. La noticia habría llegado a Grant y Ethan en menos de un día, y toda la estructura habría desaparecido. Tenía que encontrarlos discretamente, uno por uno, sin que nadie relacionado con la máquina supiera que alguien estaba haciendo preguntas. Frank tenía una vía. Los registros de valores y la documentación de los fondos, incluso cuando son fraudulentos, dejan huellas en los registros públicos, y Frank sabía leer esas huellas del mismo modo que yo sabía leer unos planos estructurales. Durante 6 semanas, trabajando con cuidado, reunimos una lista de personas que parecían tener dinero en el fondo de Grand Holloway. No era una lista larga. Eso formaba parte del diseño del fraude. Un círculo pequeño de personas confiadas, en su mayoría mayores, captadas principalmente a través de familiares, de la iglesia o del club de campo, resulta mucho más fácil de mantener tranquilo que una multitud. Había 11 además de nosotros. Quiero hablarles de 2 porque son la razón por la que, desde ese momento, no dudé ni una sola vez, ni siquiera en las noches más difíciles. Una era una mujer llamada Dorothy Keller. Tenía 76 años, era enfermera jubilada y viuda, y había entrado en el fondo a través de un sobrino que trabajaba para Ethan. Había invertido $110,000, que, como descubrí cuando por fin me senté frente a ella, era prácticamente todo lo que tenía. Seguía trabajando 2 días a la semana en una farmacia a los 76 años porque los rendimientos que creía estar obteniendo se reinvertían discretamente por recomendación del fondo a través de su sobrino, de modo que nunca retiraba realmente las ganancias fantasma y nunca descubría que no existían. Creía que estaba siendo prudente. Creía que estaba dejando algo para sus nietos. En realidad estaba financiando el vestido de Priscilla. El otro era un hombre llamado Harold Winters, de 72 años, director de instituto jubilado, que había invertido $90,000 de sus ahorros de jubilación después de escuchar a Grand Holloway en una cena benéfica y sentir, como me contaría después, que lo estaban dejando entrar en algo especial. Harold había empezado recientemente a pedir al fondo que le devolviera parte de su dinero porque su esposa necesitaba un procedimiento médico. El fondo llevaba 2 meses dándole largas con papeleo y retrasos. Harold creía que era burocracia. No era burocracia. Era el sonido que hace un esquema Ponzi cuando empieza a quedarse sin dinero nuevo. Cuando Frank y yo comprendimos que personas como Dorothy y Harold estaban siendo trituradas dentro de aquello y que la máquina ya empezaba a atascarse con las retiradas, entendimos algo urgente: el derrumbe llegaría hiciéramos algo o no. Un esquema Ponzi es una estructura que está cayéndose durante todo el tiempo que parece seguir en pie. La única pregunta era si se derrumbaría de una manera que permitiera escapar a los culpables y dejar a las víctimas sin nada, o si podríamos hacerlo caer de forma controlada, todo de una vez, con las pruebas preservadas y el dinero localizado. Elegimos la demolición controlada. Acercarme a las demás víctimas exigió un nivel de cuidado que nunca antes me había exigido a mí mismo. Frank me advirtió que no podíamos simplemente llamar a aquellas personas y decirles que les habían robado. Algunas podían entrar en pánico y enfrentarse al fondo, lo que arruinaría todo. Otras podían estar tan vinculadas con el familiar que las había captado que acabarían avisando precisamente a la persona equivocada.
Teníamos que acercarnos a cada una individualmente, en privado, con las pruebas ya en la mano, y teníamos que darles una razón para guardar silencio hasta el día en que actuáramos. Así que eso hice. Durante las semanas siguientes me senté en salas de estar, cafeterías y, una vez, en una mesa del fondo de un restaurante a las 9 de la mañana, y les expliqué con delicadeza a 11 desconocidos, con los documentos delante, que el dinero que creían tener había desaparecido. Vi 11 rostros repetir exactamente lo que había hecho el mío en el coche frente a la casa de Ethan. Primero la negación, luego la comprensión y después, en casi todos los casos, un silencio terrible. Dorothy Keller lloró sin emitir un solo sonido. Después se secó la cara y me hizo una pregunta. Me preguntó si su sobrino lo sabía. Tuve que decirle la verdad. Todavía no lo sabía, pero íbamos a averiguarlo y, si lo sabía, también tendría que responder por ello, fuera familia o no. Asintió lentamente y dijo, entonces asegurémonos de hacerlo. Tenía 76 años y aceptó ayudarme sin dudar ni un segundo. No todos lo hicieron. 2 de los 11 no me creyeron, o no quisieron creerme, y me pidieron que me marchara. No insistí. Frank me había advertido que algunos se negarían y que no podíamos permitirnos discutir, porque una discusión podía convertirse en una llamada telefónica a la persona equivocada. Así que les agradecí su tiempo, me marché y me aseguré de que nuestro plan no dependiera de ellos. 9 víctimas, más Margaret y yo, 11 hogares preparados para actuar juntos. Era suficiente. Pero todavía nos faltaba aquello que convertiría un caso civil sólido y una prometedora denuncia federal en algo que ningún abogado defensor sobre la faz de la tierra pudiera deshacer. No teníamos a nadie dentro de la máquina reconociendo con sus propias palabras que sabía que aquello era un fraude. Tenía documentos que demostraban que la estructura era fraudulenta. Lo que no tenía era una prueba de la intención. Un abogado inteligente, y Grant Holloway podía permitirse abogados muy inteligentes, argumentaría que las tasaciones se habían hecho de buena fe, que la estructura de sociedades pantalla era una planificación fiscal ordinaria, que todos creían sinceramente que el proyecto tendría éxito y que los rendimientos acabarían materializándose. El fraude requiere conocimiento. Necesitaba que uno de ellos dijera en voz alta que lo sabía. Eso significaba que tenía que acercarme de nuevo a la máquina, lo bastante como para oírla hablar con sinceridad. La oportunidad surgió de la semilla que había plantado meses antes, en aquella primera llamada después de la fiesta, cuando hice creer a Ethan que quizá quedara más dinero de los Ashford disponible. Llamé a Ethan y le dije que estaba dispuesto a hablar de la segunda fase. Le conté que Margaret y yo habíamos estado pensando mucho en nuestro futuro y en su salud, y que habíamos decidido que queríamos hacer todo lo posible para hacer crecer lo que teníamos mientras todavía pudiéramos. Le dije que había revisado nuestras finanzas y que teníamos más disponible de lo que había pensado al principio. Dejé una cifra flotando en el aire. Dije que quizá podríamos invertir otros $150,000, tal vez más, si la oportunidad era tan buena como él había dicho. El silencio al otro lado de la línea fue el más hambriento que había oído jamás. Ethan dijo que era maravilloso. Dijo que era exactamente el instinto correcto. Dijo que la segunda fase se estaba llenando de prisa, pero que por supuesto haría sitio para mamá y papá, y que el propio Grant querría participar para incorporar a la familia en una operación de ese tamaño. Dijo que deberíamos sentarnos todos juntos. Dijo, ¿por qué no vienen mamá y tú a casa? Haré que estén Grant y Priscilla y se lo explicaremos todo durante la cena. Eso era exactamente lo que había estado esperando. No solo Ethan, los 3 en la misma habitación, cómodos, sin guardia, convencidos de que estaban a punto de quedarse con el último trozo de los ahorros de una pareja de ancianos indefensos. Le dije que sonaba perfecto. Le dije que nos encantaría. Después colgué, llamé a Frank, le dije que estaba ocurriendo y le hice la pregunta que llevaba tiempo temiendo. Le pregunté que era legal. Porque necesito ser completamente sincero con ustedes en esta parte. Mi instinto era entrar en aquella cena con un dispositivo oculto y grabarlo todo, cada palabra. Frank me detuvo. Me explicó con cuidado las leyes sobre la grabación de conversaciones, que varían según el estado y sobre las que no voy a fingir que puedo dar lecciones a nadie porque soy ingeniero, no abogado, y los detalles importan muchísimo. Frank me dijo que teníamos la suerte de vivir en un estado donde una persona que participa en una conversación puede grabarla y que,
como yo estaría participando en aquella cena, sentado en la mesa, una grabación de mi propia conversación era algo que podíamos utilizar. Fue muy estricto con los límites. Me explicó exactamente qué podía hacer y qué no. Podía grabar una conversación de la que yo formara parte. No podía dejar escondido un dispositivo en una habitación y marcharme para registrar a otras personas hablando sin mí. La diferencia puede parecer pequeña, pero legalmente, me explicó Frank, es la diferencia entre una prueba y un delito. Y no iba a permitir que recuperara nuestros ahorros cometiendo uno. Así que lo hicimos de la manera cuidadosa, la manera limpia, la manera que resistiría en un tribunal. La cena fue un jueves. Margaret y yo condujimos juntos hasta aquella casa enorme y recuerdo que, en un semáforo, ella estiró la mano y sostuvo la mía. Ninguno de los dos dijo nada porque ya no quedaba nada por decir que no nos hubiéramos dicho antes. Íbamos a sentarnos a cenar con nuestro hijo y a fingir, por última vez, ser las personas que él creía que éramos, para conseguir las palabras que acabarían con todo. Aquella noche interpreté al viejo padre confundido mejor que nunca. Le pedí a Grant Holloway que me explicara despacio la segunda fase. Fruncí el ceño. Dije que quería entenderlo por Margaret, por si algún día me ocurría algo. Y Grant Holloway, caro y seguro de sí mismo en la cabecera de la mesa de comedor de mi hijo, con una copa de vino que costaba más que lo que Dorothy Keller ganaba en una semana en la farmacia, explicó la oportunidad al viejo sencillo que tenía delante. Y entonces, precisamente porque estaban tan seguros de que yo no podía seguir la explicación, empezaron a descuidarse. Todo comenzó cuando hice una pregunta que fingía ser inocente. Pregunté cómo era posible que los rendimientos siguieran siendo tan altos cuando había leído en el periódico que el mercado inmobiliario comercial estaba pasando dificultades. Lo pregunté como un anciano preocupado que buscaba tranquilidad. Grant Holloway sonrió, miró a Ethan y algo pasó entre ellos, una pequeña diversión privada. Grant dijo que no me preocupara por los periódicos, que el fondo tenía formas de gestionar el valor que el mercado general no entendía. Dije que yo tampoco lo entendía y Priscilla se rió. Priscilla, que llevaba 11 años evaluando la vajilla de mi esposa, se rió y dijo, «Walter, de eso se trata, ¿no?» A partir de ahí todo empezó a desenredarse. Voy a contarles lo que dijeron tan fielmente como pueda porque desde entonces he escuchado aquella grabación muchas veces. Grant, animado por el vino y por la certeza de estar rodeado de familiares y de idiotas, le explicó a Ethan, como si yo fuera un mueble, que la tasación de la segunda fase tenía que ser suficientemente alta para cubrir el déficit de la primera fase, o los extractos trimestrales empezarían a verse demasiado débiles. Lo dijo con ligereza, como quien habla de ajustar un termostato. Ethan, mi hijo, mi niño, asintió y dijo que ya había hablado con el tasador y que estaba solucionado, que la cifra saldría donde ellos necesitaran. Entonces Priscilla dijo algo que desde aquel día no he conseguido dejar de oír. Dijo que nuestro momento era perfecto, refiriéndose a Margaret y a mí, porque nuestro dinero nuevo cubriría la retirada de Winters, la que llevaba tanto tiempo pendiente, y una vez pagada Harold dejaría de molestar. Lo dijo y después bebió un sorbo de vino. En la mesa de mi propio hijo, delante de mí, estaban hablando de cómo los ahorros que yo fingía ofrecerles se utilizarían para pagar a otra víctima y mantenerla callada. Mencionaron la tasación fraudulenta. Mencionaron el déficit. Mencionaron el mecanismo. Grant Holloway llegó a decir, y esto se aproxima mucho a sus palabras exactas, que lo bonito de todo aquello era que personas como nosotros jamás hacíamos las preguntas correctas porque estábamos demasiado agradecidos de que nos dejaran participar. Me quedé sentado y formulé otra pregunta confusa. Dejé que me explicaran todo otra vez, con todavía más detalle, porque no quería que quedara ninguna ambigüedad. Y lo hicieron. Extendieron todo el plan sobre aquella mesa como personas incapaces de imaginar un mundo en el que el viejo idiota sentado delante de ellos pudiera ser algo distinto de un viejo idiota. Quiero describir lo que sentí porque no fue triunfo. Tenía lo que necesitaba. Lo supe en ese instante. El caso estaba completo. Todos los argumentos ingeniosos que un abogado pudiera presentar sobre la buena fe acababan de ser destruidos por las mismas personas que pagarían a esos abogados. Y no sentí ninguna alegría. Sentí dolor. Porque hasta aquella cena,
Una pequeña y estúpida parte de mí, la parte del padre, todavía conservaba la esperanza de que Ethan también fuera una víctima, de que lo hubieran arrastrado dentro, utilizado y mantenido en la oscuridad como al resto de nosotros. Y allí, al otro lado de aquella mesa, escuchando a mi hijo discutir con calma que ahorros de un jubilado servirían para pagar a otro jubilado, por fin dejé morir esa esperanza. La mano de Margaret encontró mi rodilla bajo la mesa y la apretó una vez. Ella también lo había oído. Sabía lo que aquello me estaba costando y sabía, porque siempre ha sido más fuerte que yo, que no podía permitir que se me notara absolutamente nada en la cara. Así que sonreí. Le dije a Grant que todo sonaba extraordinario. Le dije a Ethan que estábamos dentro y que transferiríamos el dinero la semana siguiente. Estreché la mano demasiado firme de Grant Holloway. Abracé a mi hijo y sentí como él me devolvía el abrazo, cálido y relajado. Mi niño. Y aguanté hasta que Margaret y yo estuvimos en el coche, a más de 1,5 kilómetros de la casa. Entonces me detuve, apoyé la cabeza contra el volante, por primera vez desde la fiesta, el viejo león emitió un sonido. No un rugido. Solo dolor en la oscuridad por aquello en lo que mi hijo había permitido convertirse. Margaret me abrazó. Me dejó sentirlo todo, durante todo el tiempo que necesité. Y cuando terminé, dijo las palabras que volvieron a poner acero en mi columna. Dijo, ahora lo terminamos. Por Dorothy. Por Harold. Por todos los que estaban en esa mesa y a quienes ellos creen que son muebles. Lo terminamos, Walter, y hacemos que cuente. Me enderecé, me sequé la cara y conduje de vuelta a casa para hacer los últimos preparativos porque, por fin, tenía todas las piezas que necesitaba. Había llegado el momento de derribar toda la estructura. Creía que entendía el tamaño completo de aquello. No lo entendía. Frank y yo nos reunimos al día siguiente de la cena para repasar todo lo que había reunido. Le conté lo que se había dicho y observé su rostro mientras comprendía lo que teníamos ahora. Dijo que el problema de demostrar la intención estaba resuelto. Dijo que entre los documentos y la conversación habíamos pasado de tener un caso fuerte a tener un caso abrumador. Y entonces dijo que debíamos presentar la denuncia ante las autoridades con cuidado y pronto, porque el fraude mostraba signos evidentes de tensión y él quería que las pruebas estuvieran en manos oficiales antes de que todo se derrumbara por sí solo. Pero Frank, siendo Frank, quiso hacer una última revisión de las finanzas antes de entregar el material. Dijo que cuando por fin acorralas un fraude siempre descubres que es más grande de lo que pensabas, porque las personas que mienten sobre una cosa mienten sobre todo, y el primer fraude casi nunca es el único. Quería seguir el dinero un nivel más abajo, más allá del proyecto de Ethan, hasta lo que fuera que Grant Holloway hubiera construido debajo. Lo que encontró transformó aquello de un delito financiero en algo que me provocó náuseas. Todo empezó con la empresa de tasación, la empresa cautiva controlada por Grant, el motor que generaba los valores fantasma. Frank obtuvo sus registros y siguió la pista de sus otros clientes, porque una empresa así rara vez sirve a un único dueño. Descubrió que la empresa de tasación de Grant Holloway también había proporcionado valoraciones para algo completamente distinto, un grupo de centros residenciales para personas mayores, 3 en total, situados en condados vecinos y propiedad de otra sociedad de cartera dentro del mismo laberinto de empresas pantalla. Al principio no entendimos por qué era importante. Que un fondo de inversión posea residencias para mayores no es un delito por sí mismo. Pero Frank siguió tirando de los hilos y cuanto más tiraba, peor se volvía. Las residencias se estaban utilizando como garantía. Grant había pedido prestadas decenas de millones de dólares contra ellas utilizando sus propias tasaciones infladas para justificar préstamos mucho mayores que el valor real de los centros. Eso ya constituía fraude contra los prestamistas, grave por sí solo. Pero lo que revolvió mi estómago fue descubrir para qué se había utilizado el dinero prestado y qué estaba ocurriendo dentro de esas residencias como consecuencia. El dinero obtenido mediante préstamos garantizados con aquellos centros se había canalizado a través de las sociedades pantalla para sostener el esquema Ponzi. Mientras tanto, las propias residencias estaban siendo estranguladas económicamente para mantener al día los pagos de unas deudas demasiado grandes. La operación de Grant llevaba tiempo recortando gastos de forma sistemática en los 3 centros donde vivían personas mayores de verdad, reducciones de plantilla, mantenimiento aplazado, comida más barata, menos enfermeros en el turno de noche de los que exigía la ley.
Frank encontró registros de quejas, sanciones y un expediente regulatorio lleno de advertencias. Todo había quedado enterrado porque las personas que dirigían los centros respondían ante una sociedad de cartera. Esa sociedad respondía ante Grant y Grant necesitaba exprimir hasta el último dólar de aquellos edificios para alimentar la máquina. Necesito ser cuidadoso aquí porque esta es la parte en la que la historia deja de ser únicamente sobre dinero. Había personas en aquellas residencias. Personas mayores. Personas de la edad de Margaret y mía, e incluso mayores. Personas que los hijos de alguien habían confiado a lo que creían que era un cuidado profesional y seguro. Y la seguridad de ese cuidado había sido vaciada poco a poco, un recorte presupuestario cada vez, para que un fondo privado de inversión pudiera mantener vivo un fraude el tiempo suficiente como para que quienes lo dirigían construyeran mansiones y compraran vestidos. Frank encontró en el expediente regulatorio referencias a incidentes, caídas que habían ocurrido porque no había suficiente personal de noche, un error de medicación, un residente que salió de una unidad de memoria con personal insuficiente. No voy a detallar esos incidentes porque las familias de aquellas personas merecen su privacidad y su dolor no me pertenece para exhibirlo. Pero leí suficiente para comprender que el fraude de Grant Holloway no solo había robado dinero. Había entrado en las vidas de ancianos vulnerables y desconocidos y había reducido su seguridad para que las cifras siguieran funcionando. Y Ethan estaba dentro de aquella estructura. Mi hijo. No sabía, y nunca he conseguido determinar del todo, cuánto entendía Ethan específicamente sobre aquellas residencias. Es posible que solo conociera el proyecto y el fondo y nunca mirara con atención el resto de la maraña de Grant. He querido creerlo. Un padre quiere creer que su hijo no permitiría conscientemente que se privara de recursos a una residencia para pagar una piscina. Pero en aquella mesa ya había aprendido exactamente cuánto estaba dispuesto mi hijo a no saber cuando saber resultaba incómodo, y ya no podía concederle el beneficio de la duda. Ya lo había visto explotar a otros. Cuando Frank terminó de seguir todas las pistas, se recostó y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Entonces dijo algo en lo que he pensado muchas veces desde entonces. Dijo, Walter, viniste a verme para recuperar tus ahorros. Quiero que entiendas que esto ya no se trata de tus ahorros. Se trata de personas que no pueden defenderse en absoluto, en 3 edificios que ni siquiera has visto, y a las que están haciendo daño ahora mismo para mantener esto en pie. Lo que estuvieras dispuesto a hacer para recuperar tus $240,000, tienes que estar dispuesto a hacer más, porque aquí hay personas que tienen en juego mucho más que dinero y no tienen un ingeniero por padre. Aquello reformuló todo para mí. Desde ese momento ya no se trataba de los Ashford. Ni siquiera se trataba principalmente de Dorothy, Harold y los otros 9 hogares, aunque importaban enormemente. Se trataba de que, casi por accidente, había descubierto algo que estaba dañando activamente a personas que no tenían ni idea de que estaba ocurriendo y no tenían forma de detenerlo. Y, por lo que yo podía saber, era la única persona ajena al fraude que comprendía toda su forma. Me gustaría decirles que me sentí heroico. No fue así. Sentí el peso. Que es algo diferente. Tenía 69 años. Lo que más había querido era una jubilación tranquila con Margaret, un jardín, algunos nietos que ahora comprendía que quizá nunca tendría. En vez de eso estaba sentado en el despacho de un abogado entendiendo que, si no llevaba aquello hasta el final de la manera correcta y completa, personas a las que nunca conocería seguirían sufriendo. Margaret y yo hablamos de ello durante mucho tiempo aquella noche. Le conté lo de las residencias y vi cómo el rostro de aquella maestra jubilada se endurecía de una forma que rara vez había visto. Había pasado su carrera protegiendo a personas que no podían protegerse solas. En su caso eran pequeñas, pero el instinto es el mismo en ambos extremos de la vida. Dijo, vamos a hacer esto. Absolutamente. Y vamos a hacerlo bien. Me da igual lo que nos cueste o lo que le cueste a Ethan. Esas personas no pueden esperar. La urgencia cambió nuestro calendario. Frank quería tomarse unas semanas más para reunir el expediente perfecto, pero el descubrimiento de las residencias significaba que cada semana que esperáramos era una semana en que aquellos centros seguían sin recursos y sus residentes seguían en peligro. Así que comprimimos todo. Frank contactó con las autoridades en las que confiaba, las que se ocupaban exactamente de este tipo de delitos financieros, y lo hizo de una manera que protegía las pruebas y dejaba claro que había personas vulnerables expuestas a un peligro continuo,
algo que cambia la rapidez con la que se mueven estas cosas. No voy a fingir que entiendo el funcionamiento interno de lo que ocurrió después entre las distintas agencias, porque no lo entiendo y desconfío de los narradores que aseguran saber exactamente cómo funcionan las investigaciones. Lo que puedo contarles es lo que viví. Viví unas semanas en las que Frank y yo nos reunimos con personas muy serias en despachos silenciosos, entregamos todo lo que teníamos caja por caja, respondimos preguntas y recibimos muy poca información a cambio. Aprendí que, cuando entregas a las autoridades un caso que ya está tan completo y que además implica daño continuo a personas vulnerables, pueden actuar más deprisa de lo que suelen sugerir las historias. También aprendí que tenía que seguir interpretando mi papel hasta el último momento, porque hay algo fundamental en una demolición controlada: no puedes permitir que la estructura sepa que la estás preparando para caer. Durante todas aquellas últimas semanas, mientras Frank y yo colaborábamos con las autoridades, tuve que seguir siendo para Ethan el viejo padre confundido. Tenía que seguir dejando colgado el dinero de la segunda fase, prometiendo que lo transferiría pronto, inventando pequeñas excusas sobre papeleo y plazos, para que ni Ethan ni Grant ni Priscilla sospecharan que el terreno ya estaba preparado bajo sus pies. Fue la interpretación más difícil de mi vida, más difícil que aquella cena, porque ahora lo sabía todo y tenía que abrazar a mi hijo por teléfono, decirle que lo quería, colgar y volver a ayudar a construir el caso que acabaría con él. Hubo una noche cerca del final en que Ethan llamó simplemente para hablar. No de dinero. Solo para hablar, como hacía cuando era más joven, antes de todo aquello. Me contó un recuerdo, una excursión de pesca que habíamos hecho cuando él tenía 10 años, y se rió. Durante 20 minutos recuperé a mi hijo. Al verdadero. Al niño que desmontaba el cortacésped. Me quedé al teléfono en la oscuridad y lo quise con todo mi pecho, sabiendo que en cuestión de días iba a ayudar a derrumbar toda su vida a su alrededor. Y las dos cosas eran verdad al mismo tiempo. Ser padre, a veces, significa sostener dos verdades que no deberían poder existir juntas. Cuando colgué, Margaret me preguntó si estaba bien. Le dije que no. Ella respondió, bien. Si esto fuera fácil, seríamos las personas equivocadas para hacerlo. Entonces llamó Frank y me dijo que las autoridades estaban preparadas para actuar, pero que querían una cosa más. Y esa cosa se convertiría en la tarde que recordaré hasta el día en que muera. Querían que la confrontación ocurriera en un entorno controlado, con todos presentes en un momento alrededor del cual las autoridades pudieran coordinarse. Y el momento perfecto, como si el universo también tuviera sentido de la estructura, apareció por sí solo. Grant Holloway iba a celebrar un evento para inversores. Sería una cena formal en un club de campo, una celebración del éxito del fondo, una noche diseñada para tranquilizar a los inversores existentes y seducir a otros nuevos para la segunda fase. Grant había invitado a todo su círculo. Había invitado a Ethan y Priscilla. A través de Ethan, también había invitado a Margaret y a mí como la nueva familia feliz que se incorporaba al grupo, una publicidad viviente de cómo el fondo cuidaba de los suyos. Sin saberlo, había reunido a todo el mundo en una misma habitación: las víctimas, los culpables, los documentos y el anciano al que creía un mueble. Frank me miró desde el otro lado de su escritorio cuando me dijo dónde y cuándo sería y dijo: Walter, ellos mismos te han construido la habitación. Lo único que tienes que hacer es entrar. Los días anteriores a aquella cena fueron los más largos de mi vida. Había muchísimo que preparar y casi nada de ello me correspondía a mí, lo cual era su propia forma de tortura. Las autoridades tenían sus procedimientos. Frank coordinaba con ellas. Mi trabajo, el trabajo del hombre que había construido todo el caso, consistía ahora principalmente en esperar, mantener impecable durante unos días más la interpretación del padre anciano y confundido y asegurarme de que los otros 9 hogares estuvieran preparados. Esa última parte me la tomé muy en serio. Llamé a cada uno de ellos, o lo hizo Frank, y nos aseguramos de que entendieran lo que iba a ocurrir y lo que se esperaba de ellos. La mayoría no estarían en la habitación. La cena era un evento de Grant y él controlaba la lista de invitados. De todas las víctimas, solo Margaret y yo habíamos sido invitados, precisamente porque Grant nos veía como nuevos conversos y no como víctimas que ya habían descubierto el engaño. Así que los demás no presenciarían el momento en sí, pero tenían que estar preparados para lo que vendría después, preparados para dar la cara y aportar su relato y sus documentos en cuanto todo saliera a la luz. Dorothy Keller me preguntó si de verdad iba a ocurrir.
Creo que había pasado su vida decepcionada por promesas incumplidas y quería saber si aquel viejo que había aparecido en su sala de estar iba a hacer realmente lo que había dicho. Le dije que sí. Le dije que mantuviera el teléfono cerca la noche que le indiqué y que, cuando recibiera la llamada, significaría que estaba hecho y que su lucha para recuperar el dinero podría empezar por fin a plena luz. Se quedó en silencio y después dijo: «A mi difunto marido le habrías caído bien, Walter». No supe qué responder. Todavía no lo sé. Pero he guardado esas palabras. Margaret y yo decidimos qué ropa llevaríamos a la cena, como quien decide qué ponerse para un funeral, porque en cierto modo eso era. Era el funeral de mi relación con mi hijo y ambos lo sabíamos. Nos vestimos con una extraña y triste formalidad. Margaret llevó el vestido azul que siempre me ha encantado. Yo me puse mi traje bueno, el que había comprado para mi fiesta de jubilación. Nos quedamos juntos delante del espejo, dos personas al final de sus 60 que llevaban 44 años casadas, y Margaret me tomó de la mano y dijo: «Pase lo que pase esta noche, entramos juntos y salimos juntos. Todo lo demás puede romperse. Eso no». Me he aferrado a muchas cosas que Margaret dijo durante aquellos meses, pero a ninguna tanto como a esa. Llegamos al club de campo a las 7. Era exactamente el tipo de evento que imaginarían. Un comedor privado, mesas redondas con manteles pesados, una barra en una esquina, el logotipo del fondo proyectado discretamente sobre una pared. Habría unas 40 personas, la mayoría de la edad de Grant o mayores. Los hombres llevaban americana y las mujeres joyas cuidadosamente elegidas. Todos irradiaban la cómoda seguridad de quien cree que su dinero está a salvo. Miré aquella habitación y comprendí que muchos probablemente también eran víctimas, personas cuyas cuentas no habían aparecido en la investigación de Frank, personas que estaban a punto de pasar la peor noche de su jubilación. Sentí pena por ellas, pero también sabía que la única forma de protegerlas a todas a largo plazo era permitir que todo se rompiera aquella misma noche, limpiamente y con las pruebas preservadas. Grant Holloway recorría la habitación como el maestro que era. Nos encontró en pocos minutos, tomó la mano de Margaret entre las suyas, le dijo que estaba radiante, me dio una palmada en el hombro y anunció a la pareja que teníamos al lado que allí estaban los Ashford, los miembros más nuevos de la familia, una pareja maravillosa que comprendía el valor de la confianza. Estreché su mano demasiado firme, sonreí y dije que estábamos encantados de estar allí. Cada palabra era una pequeña carga colocada con cuidado. Ethan y Priscilla llegaron poco después de nosotros. Mi hijo cruzó la habitación para abrazarme y yo le devolví el abrazo. Lo mantuve medio segundo más de lo que pretendía porque una parte de mí sabía que sería la última vez que abrazaría a mi hijo siendo un hombre libre que todavía creía que su padre estaba de su lado. Se separó y me miró, y por un momento pensé que había visto algo en mi cara, una grieta en la interpretación. Dijo: «¿Estás bien, papá?». Le respondí que simplemente estaba orgulloso de él, que fue la mentira con apariencia de verdad más cruel que he pronunciado jamás y que, de una manera que no puedo explicar del todo, tampoco era completamente mentira, porque lloraba por el hijo del que podría haber estado orgulloso, y a veces el dolor y el orgullo llevan la misma cara. Nos sentamos. Sirvieron la cena. Grant se levantó para hablar. Quiero describir el discurso de Grant Holloway porque, a su manera, fue una de las cosas más incriminatorias que podía haber hecho y se la hizo enteramente a sí mismo. Se colocó delante de la sala con una copa en la mano y contó a 40 personas confiadas una historia sobre seguridad. Habló de que el fondo era diferente, de cómo protegía a sus inversores, de cómo en un mundo incierto él había construido algo seguro. Habló de la familia. Utilizó esa palabra una y otra vez, familia. Señaló a Ethan, su yerno y socio, y señaló a Margaret y a mí, las incorporaciones más recientes, y dijo que el fondo en realidad no era una inversión, sino una familia que cuidaba de los suyos. Las personas de aquella sala lo aplaudieron. Le creían. Y yo estaba allí sentado comprendiendo que estaba a punto de detonar todo aquello y que, con el tiempo, aquellas personas que ahora aplaudían me darían las gracias, aunque esa noche algunas me odiaran por haber arruinado la velada. Grant levantó su copa para brindar y ese fue el momento. Necesito contarles exactamente cómo ocurrió, porque no sucedió como sucede en las películas y me alegro de que así fuera. Yo no me levanté para dar un discurso. No arrojé documentos por la habitación. Lo que ocurrió fue más silencioso y, creo, mucho más devastador.
Cuando Grant levantó la copa, las puertas del fondo de la sala se abrieron y entraron varias personas. No gritaron. Se movían con la serenidad deliberada de quienes han hecho aquello muchas veces y poseen toda la autoridad de una habitación sin necesidad de levantar la voz. Frank estaba con ellos, un poco apartado. Buscó mi mirada una vez y asintió apenas. Ese gesto significaba que la demolición había empezado y que lo único que yo tenía que hacer era quedarme sentado y dejar que sucediera. Grant vaciló a mitad del brindis. Tenía demasiada experiencia como para no notar inmediatamente que algo iba mal. La sala, que un instante antes había estado llena de calor y certeza, empezó a llenarse de ese silencio particular que producen 40 personas al darse cuenta al mismo tiempo de que no entienden lo que está ocurriendo. Las personas que habían entrado se identificaron. No voy a dramatizar las palabras concretas porque la realidad fue más sobria y más aplastante que cualquier dramatización. Estaban allí por el fondo. Pronunciaron el nombre de Grant Holloway. Y entonces, esta es la parte que yo sabía que llegaría y para la que aún así no estaba preparado, pronunciaron el nombre de Ethan. Vi el rostro de mi hijo al oír su propio nombre. Nunca lo olvidaré. Durante un instante no entendió. Luego entendió. Y lo primero que vi cruzar su rostro no fue miedo. Fue un cálculo desesperado y fugaz, la misma expresión que tenía de niño cuando rompía algo y decidía que mentira podría funcionar. Miró alrededor de la sala buscando una salida, un ángulo, una manera de conseguir que aquello no fuera cierto. No había ninguna porque su padre, aquel mueble, había pasado 4 meses asegurándose absolutamente de ello. Priscilla se levantó. Creo que pretendía protestar, invocar la indignación de una mujer rica acostumbrada a que las reglas se doblaran para ella. Alcanzó a decir quizá 3 palabras sobre que debía de haber algún error y que llamarían a su abogado. Entonces vio los documentos en la mano de Frank y los rostros de las personas que habían entrado por las puertas, y comprendió que aquello no era un malentendido que el dinero y la confianza pudieran disolver. Se sentó lentamente. Por primera vez en los 11 años que llevaba conociéndola, la mirada evaluadora había desaparecido de su rostro. Solo quedaba miedo. Grant Holloway intentó ser el dueño de la habitación por última vez. Dejó la copa, abrió las manos y empezó a decir con su voz más razonable y expansiva que todo aquello era una terrible confusión, que estaría encantado de aclararlo, que por favor todos mantuvieran la calma y disfrutaran de la cena. Incluso entonces seguía intentando prolongar la estafa, convencido de que su voz todavía podía alterar la realidad como lo había hecho durante tantos años. Y entonces fue cuando finalmente me moví. No hice nada dramático. Simplemente me levanté de mi mesa, un anciano con el traje de su jubilación, y la atención de toda la sala se volvió hacia mí porque yo era la única persona que se movía con algún propósito. Grant me miró y vi un destello de confusión, porque en su mente yo era una víctima, un accesorio, un viejo idiota agradecido, y los viejos idiotas agradecidos no se levantan en mitad de la estafa de la que son objeto. Miré a Grant Holloway y después miré a mi hijo. Dije muy pocas cosas. Había pensado durante mucho tiempo en qué diría, y al final dije muy poco porque los documentos ya decían todo lo que había que decir y no quería regalarles un discurso al que pudieran reaccionar. Dije que había visto la escritura en la pared de Ethan. Dije que aquella noche había comprendido que nuestro dinero había construido esa casa. Dije que había pasado los 4 meses siguientes averiguando exactamente qué habían construido y exactamente a quién habían hecho daño, y que se lo había entregado todo a las personas que ahora estaban de pie al fondo de la sala. Dije que lamentaba que se hubiera llegado a aquello, que mi pesar era real y que no cambiaba nada. Entonces miré a Ethan y le dije lo único que dije directamente a mi hijo. Dije: te di todos los beneficios de la duda que un padre puede dar, hasta la noche en que te sentaste en tu propia mesa y decidiste que ahorros de una anciana servirían para pagar a qué anciano. Te oí, Ethan. Lo oí todo. Y no podía permitir que siguieras haciéndolo. Ni siquiera para salvarte. Especialmente para no salvarte. Mi hijo me miró y, por fin, todo cálculo abandonó su rostro. Debajo solo quedó un niño atrapado por la única persona que él había estado completamente seguro de que jamás lo atraparía. No dijo nada. No había nada que decir. Meses antes había explicado todo su esquema delante de un padre al que creía demasiado simple para comprenderlo, y ahora ese padre estaba delante de él habiéndolo comprendido todo.
Margaret se levantó a mi lado y me tomó de la mano. Los dos juntos vimos cómo terminaba. No voy a narrar el mecanismo exacto de lo que siguió en aquella sala, los procedimientos concretos, porque no los entendí del todo y porque ese no es el punto. El punto es que se había acabado. La estructura que yo había pasado 4 meses preparando en silencio cayó en cuestión de minutos, limpia y completamente, con las pruebas intactas, los culpables presentes y sin posibilidad de huir. Grant Holloway no pudo hablar hasta salir del problema. Priscilla no logró invocar a un abogado lo suficientemente rápido como para que importara. Y mi hijo, mi brillante e inquieto muchacho, salió escoltado del comedor de un club de campo delante de las mismas personas a las que había pasado toda su vida intentando impresionar. Margaret y yo salimos juntos, exactamente como ella había dicho que haríamos, hacia el aparcamiento, hacia el aire fresco de la noche, 2 personas con su ropa elegante que acababan de ver derrumbarse la vida de su único hijo porque se habían negado a permitir que otras personas fueran destruidas para protegerlo. No me sentí victorioso. Quiero seguir repitiéndolo porque creo que importa. Me sentía vaciado por dentro, indescriptiblemente cansado y, debajo de todo, con un pequeño y terrible alivio porque finalmente había terminado. Margaret me tomó del brazo mientras cruzábamos el aparcamiento. Ninguno habló hasta que estuvimos en el coche. Entonces dijo: «Hiciste lo correcto, Walter». Lo más difícil que he visto hacer a alguien sabiendo que era lo correcto. Dije: «Lo sé». Y después añadí: «Pero era nuestro». Ella dijo: «Sí, lo era». Y nos quedamos sentados en aquel aparcamiento llorando durante mucho tiempo a nuestro hijo vivo antes de que finalmente pusiera el coche en marcha y nos llevara a casa. Los días posteriores a la cena tampoco se sintieron como una victoria. Se sintieron como el comienzo de una limpieza larga y agotadora, que es exactamente lo que fueron. En algún rincón ingenuo de mi cabeza había imaginado que, una vez saliera la verdad, las cosas se resolverían rápidamente, que el dinero volvería, que los culpables pagarían por lo que habían hecho y que Margaret y yo podríamos regresar a alguna versión de la vida tranquila que queríamos. Ahora entiendo lo ingenuo que era aquello. Derribar una estructura es rápido. Retirar los escombros y reconstruir es lento. La demolición duró minutos. Las consecuencias ocuparon la mayor parte de un año, y en algunos sentidos, todavía no han terminado del todo. Lo primero que ocurrió fue que todo se hizo público. No estaba preparado para eso. Cuando se derrumba un fraude de ese tamaño y no solo implica inversiones robadas, sino también privar de recursos a residencias para personas mayores, no permanece en silencio. Hubo noticias. El nombre de Grant Holloway, que antes se pronunciaba con reverencia en los clubes de campo, empezó a aparecer en titulares acompañado de palabras como fraude y explotación. Y como estas historias siempre buscan el detalle humano, algunas encontraron el dato de que todo aquello había sido derribado por el propio suegro de uno de los inversores, un ingeniero, un anciano. No busqué esa atención ni la disfruté. Algunos periodistas llegaron hasta nuestra puerta y les dije que no tenía nada que decir, lo cual era verdad. No había hecho nada de aquello para convertirme en una historia. Lo hice porque había encontrado algo terrible y resultó que yo era la única persona en posición de detenerlo. Pero no podía controlar completamente cómo se contaría y hubo un periodo extraño e incómodo en el que desconocidos conocían nuestros nombres y tenían opiniones sobre lo que habíamos hecho. Algunas de esas opiniones eran crueles. Quiero ser sincero con eso porque creo que la gente imagina que hacer lo correcto siempre recibe aprobación universal. No es así. Hubo personas, algunas relacionadas con el círculo social de Grant, que creían que yo había traicionado a mi propia familia, que un padre debería proteger a su hijo pasara lo que pasara, que fueran cuales fueran las cosas que Grant y Ethan habían hecho, hacerlas públicas y meter a las autoridades en un asunto familiar era una especie de traición. Recibí cartas. Algunas eran crueles. Las leí todas. Después hice las paces con el hecho de que esas personas nunca se habían sentado frente a Dorothy Keller y la habían visto llorar sin emitir un sonido. Nunca habían seguido un préstamo garantizado con una residencia a la que estaban privando de recursos. Defendían un principio abstracto sobre la lealtad familiar y a mí me había tocado elegir entre ese principio abstracto y la seguridad concreta de personas vulnerables de verdad. Elegí a las personas. Volvería a elegirlas.
Y al cabo de un tiempo dejé de leer las cartas porque un hombre no puede dedicar las últimas décadas de su vida a defender ante gente que ya ha decidido lo contrario una decisión que él sabe que fue correcta. El juicio más duro vino de más cerca. La familia de Priscila, por supuesto, se volvió completamente contra nosotros, cosa que esperaba, pero también hubo personas de nuestro propio círculo, algunos familiares, algunos viejos conocidos, que se volvieron fríos y creían que habíamos hecho algo imperdonable al ayudar a llevar a juicio a nuestro propio hijo. Perdí amistades que había mantenido durante décadas. Entiendo por qué es una cuestión realmente difícil y no voy a fingir que personas razonables no puedan discrepar sobre dónde debe terminar la lealtad de un padre. Pero yo había escuchado a mi hijo en aquella mesa. Quienes me condenaban no. Descubrí que no podía explicar el peso de lo que había oído a alguien que no hubiera estado allí, y después de un tiempo dejé de intentarlo. En ciertos sentidos, Margaret soportó el coste social incluso peor que yo porque a las mujeres en nuestro mundo se las juzga de forma distinta por estas cosas. Hubo un desagradable trasfondo de culpa dirigido hacia ella, como si una madre suficientemente buena hubiera encontrado alguna manera de proteger a su hijo y una esposa suficientemente buena hubiera detenido a su marido. Lo soportó con una dignidad que me hizo quererla todavía más, algo que no habría creído posible. Una vez me dijo en voz baja que había pasado 30 años protegiendo a los hijos de otras personas en su aula y que no iba a aceptar lecciones sobre maternidad de gente que habría permitido que una residencia se quedara sin recursos para proteger su propia comodidad. No levantó la voz al decirlo. Nunca lo hace. Pero en aquel instante entendí exactamente qué era aquello que nuestro hijo no había conseguido heredar y que más importaba. La investigación se desarrolló durante meses y yo fui testigo de ella de la manera en que suele serlo un testigo. Me llamaban cuando me necesitaban y el resto del tiempo me contaban muy poco. Di mi testimonio más de una vez en entornos formales, bajo la orientación de personas cuyo trabajo consistía en construir un caso que resistiera. Entregué de nuevo, ya oficialmente, todo lo que había reunido. Mis 4 meses de notas resultaron genuinamente útiles, no porque las autoridades no hubieran podido encontrar todo por sí mismas, sino porque yo ya había seguido la estructura de sociedades pantalla y trazado el flujo del dinero, y eso ahorró tiempo. Y en un caso donde se estaba produciendo daño continuo a personas vulnerables, el tiempo importaba. Durante aquel periodo descubrí cosas que hicieron todavía más terrible lo que habíamos destapado. Las residencias estaban peor de lo que sugería el expediente inicial. Cuando los investigadores tuvieron autoridad para examinar las cosas adecuadamente, descubrieron que la falta de personal había sido más severa y más deliberada incluso de lo que Frank había pensado. Había residentes que habían sufrido daños reales. No voy a detallar de qué manera, pero sí diré que me hizo sentir una gratitud difícil de expresar por haber acelerado nuestro calendario y haber actuado cuando lo hicimos. Cada semana que adelantamos la revelación fue una semana en que aquellos centros recibieron la atención y los recursos que se les habían negado. Desde entonces he pensado muchas veces qué habría ocurrido si Margaret no se hubiera equivocado de camino buscando el baño, si hubiera encontrado el aseo correcto y nunca hubiese visto aquella escritura. Todo habría seguido funcionando, aquellas personas habrían seguido sufriendo y nadie habría sabido nada. Es una sensación extraña y humillante comprender que la seguridad de unos desconocidos dependió de un giro equivocado en un pasillo. La recuperación financiera fue su propio proceso largo y quiero ser cuidadoso y sincero al respecto porque sé que cuando la gente escucha una historia así quiere oír que todos recuperaron cada céntimo. La verdad es más complicada. Cuando colapsa un esquema Ponzi, la mayor parte del dinero ya ha desaparecido. Esa es su naturaleza. Se ha gastado en estilos de vida, en pagar a víctimas anteriores y en atender deudas. Lo que puede recuperarse es lo que quede de los activos, y esos activos se reúnen mediante un largo procedimiento legal y finalmente se reparten entre las víctimas. La enorme casa de Ethan era uno de esos activos. También los coches, varias cuentas que aún no se habían vaciado y los considerables bienes del propio Grand Holloway, en la medida en que podían ser embargados y no estuvieran ya comprometidos por los préstamos fraudulentos. Tardó casi un año, pero se estableció un proceso de recuperación, se reunieron los activos y, finalmente, las víctimas empezaron a recibir pagos. Margaret y yo recuperamos una parte importante de nuestros $240,000. No todo. Quiero decirlo claramente porque creo que una cifra sincera importa más que un cuento de hadas. Recuperamos algo más del 60% de lo que habíamos invertido.
El resto había desaparecido, gastado en una casa y en una vida construidas para impresionar a las mismas personas a las que estaban robando. Pero hubo algo que me importó mucho más que nuestra propia recuperación. Dorothy Keller recuperó una parte importante de sus $110,000. Harold Winters recuperó suficiente dinero, y con la suficiente rapidez una vez iniciado el proceso, para que su esposa pudiera someterse al procedimiento médico que necesitaba. Los 9 hogares que habían confiado en mí y se habían comprometido a ayudarnos incluso estando aterrorizados recuperaron una parte sustancial de lo suyo. No perfectamente, nunca perfectamente, pero lo suficiente para apartar del borde a personas que estaban afrontando una ruina real. Y las residencias fueron retiradas por completo del control de Grand Holloway y entregadas a operadores cuyo único trabajo era cuidar realmente de las personas que vivían allí. Eso, mucho más que cualquier cifra de dinero, fue aquello a lo que me aferré. 3 edificios llenos de personas mayores vulnerables volvieron a ser seguros porque un giro equivocado en un pasillo puso a trabajar a un viejo ingeniero. Visité uno de aquellos centros una vez, después de que la situación se estabilizara. No dije quién era. Solo quería verlo. Me senté una hora en el vestíbulo y observé cómo un personal que ya no estaba al límite podía prestar verdadera atención a quienes estaban a su cuidado. Vi a un anciano en silla de ruedas siendo ayudado a salir al sol por una enfermera que tenía tiempo para ser amable. Pensé en lo cerca que aquel hombre había estado de convertirse en una simple partida dentro del derrumbe de Grand Holloway y tuve que quedarme un rato en mi coche antes de ser capaz de conducir hasta casa. Cuando regresé, Margaret me preguntó si verlo había ayudado. Le dije que sí. Le dije que era la primera vez desde la fiesta que sentía que todo aquello había valido lo que nos había costado. Ella lo entendió. Siempre lo entiende. Les debo las consecuencias concretas porque creo que cuando alguien cuenta una historia como esta ustedes merecen saber exactamente qué ocurrió con cada persona, no solo una vaga afirmación de que se hizo justicia. Grand Holloway recibió la mayor condena. Él era el arquitecto. El fondo era suyo. La empresa de tasación era suya. Los préstamos garantizados con las residencias eran suyos. Toda la estructura había sido diseñada para enriquecerlo a él por encima de todos los demás. El fraude financiero por sí solo era enorme, pero el daño causado a las residencias convirtió su caso en algo mucho más grave que un simple delito de cuello blanco. Cuando todo quedó finalmente resuelto, Grand Holloway fue condenado a 19 años. Recuerdo la cifra exactamente porque estaba en la sala cuando se leyó. Vi a un hombre que había pasado toda su vida convencido de que las reglas se doblaban para el comprender que esa regla no lo haría. Tenía 63 años. 19 años a los 63 significan, con toda probabilidad, el resto de una vida. Ya no parecía expansivo. Parecía aquello que siempre había sido debajo de la voz y la seguridad, un ladrón al que por fin se le había acabado el espacio. Priscilla recibió menos que su padre, pero más de lo que jamás imaginó. Durante todo el proceso intentó presentarse simplemente como la esposa, la beneficiaria, la mujer que gastaba el dinero sin preguntar de dónde salía. Pero su comentario en aquella mesa, el de la retirada de Winters, el que yo había oído con mis propios oídos, establecía que lo sabía. Sabía que estaban moviendo dinero para silenciar a una víctima. No era una esposa pasiva. Era una participante y las pruebas lo demostraron. Fue condenada a 6 años. Priscilla, que había pasado 11 años evaluando la vajilla de mi esposa, que había llamado a nuestra vida modesta, encantadoramente auténtica, entró en prisión durante 6 años. Y la última vez que vi su cara en aquel tribunal, aquella mirada evaluadora había desaparecido para siempre. Y después estaba Ethan. He temido escribir esta parte incluso ahora, incluso después de todo este tiempo, porque no hay ninguna versión de la consecuencia de mi hijo que pueda contarles con algo que no sea dolor. Ethan era estructural dentro del fraude. Su proyecto era el activo alrededor del que se había construido todo. Había captado inversores, incluidos sus propios padres. Había coordinado las tasaciones fraudulentas. Y se había sentado en su propia mesa y había discutido con sus propias palabras cómo utilizar los ahorros de sus padres para silenciar a otra víctima. Las pruebas contra él eran abrumadoras, y no en poca medida porque gran parte de ellas provenían de un padre que se había negado a apartar la mirada. Sus abogados, y durante un tiempo tuvo abogados muy buenos,
hasta que se acabó el dinero para pagarlos, argumentaron que estaba bajo la influencia de Grant, que era menos culpable que su suegro, que se había visto arrastrado a algo más grande que él. Probablemente había algo de verdad en eso. Ethan no había diseñado la máquina. Lo había hecho Grant. Pero Ethan la había hecho funcionar voluntariamente y se había beneficiado enormemente. Y la idea de que un hombre adulto en la cuarentena fuera simplemente un instrumento indefenso de su suegro no sobrevivía al contacto con las pruebas de su participación activa. Mi hijo fue condenado a 11 años. Yo también estaba en la sala. Estuve presente en todo, en cada procedimiento al que me permitieron asistir, porque había decidido desde el principio que si iba a hacerle aquello a mi hijo no iba a hacerlo desde la distancia. No iba a derrumbar su vida y después apartar los ojos de las consecuencias. Si él tenía que afrontarlas, yo las afrontaría con él, aunque no quisiera que estuviera allí. Y no quería. No me miró durante nada de aquello. Ni una sola vez. Cuando leyeron los 11 años vi cómo los hombros de mi muchacho se hundían hacia adentro y sentí que algo se desgarraba en mi pecho, algo que todavía no ha sanado del todo y que no espero que lo haga nunca. 11 años. Estaría en la cincuentena cuando saliera. Para entonces Priscilla ya habría desaparecido de su vida, su matrimonio convertido en otra víctima del derrumbe. La casa había desaparecido. La vida había desaparecido. Todo lo que mi inquieto y brillante hijo había construido para demostrar que era alguien había quedado expuesto como un robo y le había sido arrebatado. Y pasaría más de una década en una celda pensando en ello. Intenté verlo. Necesito contarles eso porque creo que importa para entender quién soy yo y quién es Margaret. Después de la sentencia, una vez que las cosas se calmaron, intenté visitar a mi hijo. Primero le escribí. Le dije que lo quería, que siempre lo querría, que había hecho lo que hice porque no podía permitir que siguieran dañando a personas vulnerables y que, en mi corazón, quererlo y detenerlo nunca habían sido cosas opuestas, aunque sabía que para él seguramente se sentían como tales. Le dije que cuando estuviera dispuesto a verme, yo iría. Durante mucho tiempo no estuvo dispuesto. Mis cartas no recibían respuesta. Margaret también le escribió y las suyas tampoco recibieron respuesta. Vi a mi esposa absorber aquel silencio con un dolor más callado y más profundo que el mío, porque el de una madre siempre es diferente. Pero quiero terminar esta parte con algo verdadero, porque sería deshonesto dejarles pensando que la puerta permaneció cerrada para siempre. Unos 8 meses después de la sentencia llegó una carta. Era corta. No era perdón. Quiero tener cuidado de no convertirla en algo que no fue porque eso abarataría lo real y doloroso de lo que sí fue. Mi hijo escribió unas líneas. Dijo que todavía no estaba preparado para verme. Dijo que estaba enfadado y que no sabía si aquel enfado desaparecería alguna vez por completo. Pero al final escribió una cosa que he leído más veces de las que puedo contar. Dijo que en el silencio, sin nada con lo que distraerse y sin nadie a quien impresionar, había empezado a comprender de que había formado parte realmente. Las residencias. Lo que eso había significado de verdad. Y dijo que ahora entendía que yo no habría podido protegerlo de aquello sin permitir que continuara. Dijo que no me perdonaba, pero que ya no pensaba que yo estuviera equivocado. Eso fue todo. No terminó la carta con cariño. Solo firmó con su nombre. Pero era una puerta que ya no estaba completamente cerrada y, después de 8 meses de silencio, una puerta casi cerrada puede sentirse como la salida del sol. Margaret y yo hemos decidido ser pacientes. Es aquello en lo que los dos somos mejores ahora. Le escribimos. No presionamos. Le hemos dicho que cuando esté preparado, dentro de 1 año o dentro de 5, estaremos allí, que tiene derecho a estar enfadado y que nuestro amor no tiene fecha de caducidad. Es nuestro hijo. Hizo algo terrible y está afrontándolo. Y sigue siendo nuestro hijo. Ambas cosas son verdad al mismo tiempo, igual que lo han sido desde la noche de aquella cena. He aprendido que ser padre consiste en gran medida en sostener 2 cosas que no deberían poder existir juntas y negarse a soltar ninguna. Quiero volver ahora a algo que omití porque he contado esta historia de una manera que hace parecer todo más limpio y más seguro de lo que fue mientras lo vivía. También les debo la incertidumbre. Durante aquellos 4 meses reuniendo pruebas hubo noches en las que estuve a punto de detenerme.
He hecho que parezca que decidí todo en el coche frente a la casa de Ethan y jamás dudé. Esa no es la verdad. La verdad es que casi todas las noches una parte de mí defendía el otro camino. La parte que era su padre. Me despertaba a las 3 de la madrugada con una pregunta sencilla y devastadora: ¿y si simplemente lo advirtiera? ¿Y si lo apartara, le dijera lo que sabía y le diera la oportunidad de marcharse, de arreglarlo discretamente, de salvarse antes de que todo se derrumbara? Era mi hijo. Seguramente el primer deber de un padre era hacia su propio hijo. Quiero explicarles cómo respondía a esa pregunta en aquellas noches, porque creo que es lo más importante de toda esta historia, más importante que cualquier giro o cualquier consecuencia. La respondía pensando en Dorothy Keller trabajando 2 días a la semana en una farmacia a los 76 años. La respondía pensando en Harold Winters, al que llevaban 2 meses retrasando una retirada que su esposa necesitaba para un procedimiento médico. La respondía pensando en los residentes de aquellas 3 residencias, personas a las que jamás había conocido y cuya seguridad disminuía cada día para que la máquina siguiera funcionando. Y en cada una de aquellas noches me obligaba a comprender que advertir a Ethan no sería únicamente un acto de amor hacia mi hijo. También sería un acto de violencia contra todas aquellas personas, porque advertir a Ethan significaba advertir a Grant, y advertir a Grant significaba que moverían el dinero, desaparecerían los documentos y todo acabaría derrumbándose de una manera que dejaría a las víctimas sin nada o, peor aún, lo ocultarían sobre el papel y conseguirían que siguiera funcionando. No existía ninguna versión en la que pudiera salvar a mi hijo sin sacrificar a todos los demás. Le di 1000 vueltas y siempre llegaba al mismo resultado. Para proteger a Ethan tendría que dejar que Dorothy, Harold, 11 hogares y 3 edificios llenos de desconocidos fueran destruidos. No podía hacerlo. En aquellas largas noches decidí que un amor que exigiera la ruina de los vulnerables no era un amor sobre el que pudiera actuar, por mucho que lo sintiera en el pecho. He hecho las paces con esa decisión. Quiero ser sincero, hacer las paces con una decisión no significa que deje de doler. Sigue doliendo. Siempre dolerá. Hice lo correcto y me costó la libertad de mi hijo y, durante mucho tiempo, incluso su disposición a mirarme. Ambas cosas son permanentes y vivo con las dos todos los días. Cualquiera que les diga que hacer lo correcto se siente bien nunca ha tenido que hacer algo correcto que le costara tanto. No se siente bien. Se siente necesario. Son palabras diferentes y en la diferencia entre ambas es donde he vivido durante el último año. Margaret y yo hemos hablado de esto más que de cualquier otra cosa en nuestros 44 años. Ella lleva su propia versión de la pregunta. La suya es la de una madre, y en ciertos sentidos es peor que la mía, porque la culpa de una madre se pega a cosas que ninguna madre podría haber controlado. Se ha preguntado si falló a Ethan en algún punto, décadas atrás, de alguna pequeña manera que lo condujera hasta aquella mesa. Si fue demasiado blanda o demasiado dura, demasiado ausente o demasiado presente. He visto a mi esposa interrogar toda su historia como madre buscando el defecto que convirtió a nuestro hijo en un hombre capaz de privar de recursos a una residencia, y la he abrazado mientras lo hacía. Y le he dicho la verdad, las decisiones de Ethan eran decisiones de Ethan. Lo criamos en una casa donde no había fraude. Durante décadas le mostramos con el ejemplo cómo se ganan las cosas honestamente, cómo se cumple la palabra y cómo se cuida a personas que no pueden darte nada a cambio. Vio eso todos los días durante 18 años y eligió otra cosa. No porque nosotros no le enseñáramos el camino correcto, sino porque en algún momento decidió que ese camino era demasiado lento, el atajo demasiado tentador y las personas a las que podía hacer daño por el camino demasiado abstractas para importarle. Ese no fue nuestro fracaso. Fue su elección. Una persona puede recibir una buena educación y aún así elegir mal. Si eso no fuera verdad, ningún padre estaría a salvo, porque ningún padre puede controlar el momento en que su hijo adulto decide quién quiere ser. Margaret está empezando a creerlo, poco a poco. Algunos días lo cree. Otros días gana la pregunta de las 3 de la madrugada. Yo la abrazo los días en que gana, como ella me abrazó en el coche frente al club de campo. Y nos turnamos para ser el fuerte. Eso es lo que resultan ser 44 años de matrimonio. No 2 personas fuertes al mismo tiempo, sino 2 personas que nunca están débiles al mismo tiempo. Nuestra vida es más pequeña ahora y, en ciertos sentidos, mejor. No esperaba poder decirlo. Perdimos mucho. Dinero, sí,
aunque recuperamos suficiente para estar seguros. Pero perdimos amistades, posición social y el placer sencillo de ser una familia ordinaria con un hijo ordinariamente exitoso. Ahora hay un agujero en nuestras fiestas que nunca se llenará. Hay un sitio vacío en nuestra mesa. Hay nietos que con toda probabilidad nunca tendremos. Todo un futuro imaginado que se evaporó en el comedor de un club de campo. Lloro ese futuro. No perdí solo a mi hijo por una condena de prisión. Perdí la versión del resto de mi vida en la que él estaba presente libre y felizmente. Y esa versión no regresará ni siquiera cuando algún día salga, porque se ha roto demasiado para que pueda repararse exactamente. Pero también ganamos cosas y quiero nombrarlas, porque una historia que solo habla de pérdidas tampoco es una historia verdadera. Ganamos 9 hogares de personas que ahora son algo parecido a una familia para nosotros. Dorothy Keller viene a cenar una vez al mes. Ella y Margaret se han hecho verdaderamente amigas, 2 mujeres en la setentena que se encontraron a través de lo peor que les había ocurrido a ambas y que han construido algo cálido al otro lado. Harold Winters y su esposa, cuyo procedimiento salió bien, nos mandan una tarjeta en cada fiesta. Las personas con las que me senté en salas de estar, cafeterías y en la mesa del fondo de un restaurante para darles la peor noticia de su jubilación se convirtieron en la comunidad que sostuvo a Margaret y a mí durante las consecuencias. Habíamos perdido viejos amigos incapaces de aceptar lo que hicimos. Ganamos otros nuevos que seguían a salvo, enteros y con una vida estable gracias a lo que habíamos hecho. No fue un intercambio equivalente. Pero tampoco fue nada. Y en los días buenos se siente como algo considerable. También gané algo más difícil de nombrar. Gané el conocimiento de que estoy hecho realmente, algo que la mayoría de las personas atraviesan toda su vida sin verse obligadas a descubrir. Durante 69 años había creído ciertas cosas sobre mí, que era honesto, que era prudente, que haría lo correcto si algún día me lo exigían de verdad. Pero creer es barato cuando nunca te ponen a prueba. Cualquier hombre puede creer que entraría corriendo en un edificio en llamas. Muy pocos llegan a encontrarse de verdad frente a uno ardiendo, con alguien a quien aman dentro y obligados a elegir. A mí me obligaron a elegir. Y aprendí que las cosas que había creído sobre mí eran ciertas, pero que ser ciertas tenía un precio que jamás había imaginado y que estaba dispuesto a pagarlo. Preferiría no haber aprendido esa lección. Daría mucho por no haber tenido nunca que pasar esa prueba. Pero la pasé, respondí como creía que debía responder y hay una dignidad dura y silenciosa en saberlo que no devolvería ni siquiera a cambio de la vida más fácil que perdí. Hay una pregunta que me han hecho más que ninguna otra las pocas personas a las que he contado esta historia completa, y merece una respuesta directa. Me preguntan cómo lo hice. Como un ingeniero jubilado de 69 años sin experiencia en finanzas, derecho ni investigación consiguió descubrir y documentar un fraude que durante años había engañado a decenas de personas sofisticadas, incluida su propia familia. La respuesta sincera es que no hice nada que un buen ingeniero no haga cada día de su carrera. Déjenme explicarlo, porque creo que esta es la parte de la historia que realmente podría resultar útil a quien la escuche, en vez de ser simplemente dramática. Una estructura y un fraude se parecen más de lo que la gente cree. Ambos son sistemas diseñados para distribuir una carga. En un edificio, la carga es el peso y el sistema la distribuye hacia abajo a través de vigas y columnas hasta el suelo. En un fraude, la carga es la sospecha y el sistema también la distribuye, repartiéndola entre 100 garantías tranquilizadoras para que ningún punto concreto soporte suficiente duda como para fallar. Toda mi carrera había consistido en encontrar esa única conexión de un sistema complicado que todos habían dejado de comprobar porque confiaban en ella. Eso es exactamente un fraude, un sistema construido íntegramente con conexiones que la gente ha dejado de comprobar porque confía en ellas. El fraude de Grant Holloway funcionaba porque cada persona confiaba en una parte diferente y nadie comprobaba el conjunto completo. Los inversores confiaban en Grant. Grant señalaba las tasaciones. Las tasaciones las realizaba una empresa cuya propiedad nadie pensó en investigar. La empresa estaba controlada mediante sociedades pantalla que nadie pensó en desenredar. Ethan confiaba en que sus padres estaban demasiado agradecidos como para hacer preguntas. Todos en el sistema sostenían su pequeña pieza de confianza y todo el conjunto seguía en pie porque nadie se había molestado en seguir la trayectoria de la carga hasta el suelo. Yo la seguí hasta el suelo. Eso es todo.
Ese es el secreto completo. No tenía un acceso especial ni conocimientos especiales de finanzas. Tenía 41 años de negarme a aprobar una estructura hasta haber seguido personalmente la trayectoria de carga desde lo alto del edificio hasta la roca firme. Apliqué esa misma negativa al fondo de mi hijo. Empecé por los rendimientos, que eran la parte superior de la estructura, lo que todo el mundo podía ver, e hice la pregunta que había formulado 10.000 veces en mi carrera: ¿qué está sosteniendo esto realmente? Seguí la respuesta hacia abajo, conexión por conexión, negándome a aceptar ninguna explicación únicamente por confianza, hasta llegar al fondo y descubrir que no había roca firme. Todo se sostenía sobre papel y sobre la reluctancia de personas decentes a comprobar. La reluctancia de personas decentes a comprobar. He pensado mucho en esa frase porque esa reluctancia no es un defecto. La mayoría de las veces es una virtud. Una sociedad donde todo el mundo comprueba absolutamente todo y nadie confía en nadie sería miserable e inviable. La confianza es lo que nos permite construir cosas juntos. La confianza es el material que mantiene unida a una familia, una comunidad y una economía. No quiero vivir en un mundo donde la gente sea tan desconfiada que ningún fraude pueda prosperar jamás, porque esa misma desconfianza también estrangularía todas las cosas buenas y generosas que las personas construyen partiendo del supuesto de que los demás son honestos. Pero la confianza tiene que verificarse en los puntos que importan. Esa es toda la lección de mi carrera y resultó ser también toda la lección del peor año de mi vida. No tienes que comprobarlo todo. No puedes. Pero sí tienes que comprobar las conexiones que soportan más carga. El lugar donde descansa más peso es precisamente el lugar que más necesitas inspeccionar, porque un fallo allí sería catastrófico. Y yo había violado el principio de toda mi vida justamente en la conexión que más importaba. Había puesto la gran mayoría de nuestros ahorros, la red de seguridad de Margaret, en un sistema que no comprobé porque la conexión era mi propio hijo y no soportaba la idea de inspeccionarlo. Ese fue mi fracaso. Lo he asumido durante toda esta historia y lo asumo ahora. El fraude fue un delito de Grant y de Ethan, pero la vulnerabilidad era mía. Yo les ofrecí la abertura. Y también he hecho una especie de paz con eso, porque el mismo instinto que me impidió comprobar a mi hijo, esa profunda resistencia humana a tratar a la familia como sospechosa, no es algo que quiera perder. Preferiría ser un hombre que confía demasiado en su hijo y paga el precio antes que uno que trata a su propio hijo como un posible estafador al que hay que verificar. Incluso ahora, incluso después de todo, no quiero convertirme en una persona a la que su propio hijo no habría podido engañar, porque esa persona tendría que ser más fría de lo que jamás quiero ser. Así que no cuento esta historia como una advertencia para no confiar en nadie. La cuento como algo más cuidadoso. Confíen libremente, porque una vida sin confianza no merece la pena, pero cuando la carga sea grande, cuando esté en juego su red de seguridad, su casa, su futuro, aquello cuya pérdida sería catastrófica, entonces comprueben. No porque las personas a las que quieren probablemente estén mintiendo. Probablemente no lo estén. Sino porque el propósito de una red de seguridad es sostenerte y no puedes saber si te sostendrá hasta haber seguido la carga hasta el suelo. Margaret lo dice de una forma mucho más sencilla que yo. Ella dice: confía en las personas, pero lee los documentos. Como de costumbre, tiene razón y consigue llegar al fondo en 6 palabras donde yo necesito 600. 44 años y sigue siendo la más aguda de los dos. Yo construía cosas que sostienen edificios. Ella lee la habitación y llega directamente al centro del asunto. Entre los dos finalmente seguimos la carga hasta el final. Ninguno habría podido hacerlo solo. Yo necesitaba su radar para saber que algo iba mal. Ella necesitaba mi ingeniería para demostrar por qué. Eso es un matrimonio al final, 2 instrumentos distintos apuntando hacia la misma verdad. Hay una cosa más del periodo de la investigación que quiero contarles, porque fue el momento en que entendí que realmente habíamos ganado, no en un tribunal, sino de una manera que importaba más. Ocurrió en una de las residencias, la misma que les dije que había visitado y en cuyo vestíbulo me senté, donde vi a un anciano siendo ayudado a salir al sol. Unos meses después de aquella primera visita discreta regresé, y esta vez no me senté anónimamente en el vestíbulo. Frank había organizado con los nuevos responsables que pudiera conocer a algunas de las familias. No exactamente para que me dieran las gracias,
aunque hubo algo de eso y me resultó incómodo porque nunca he sabido qué hacer con la gratitud por algo que también me costó a mi hijo. Fui porque los nuevos responsables creían que las familias debían poder conocer a la persona que, sin pretenderlo jamás, había contribuido a que sus padres volvieran a estar seguros. Me senté en una pequeña sala comunitaria y, uno a uno, fueron entrando hijos adultos de los residentes para estrecharme la mano, hijos e hijas de mi propia edad, personas que habían confiado a sus madres y padres a aquel lugar pensando que era seguro y que no tenían ni idea de que, detrás del agradable vestíbulo, sus padres habían estado siendo puestos en peligro silenciosamente para atender las necesidades de un fraude. La mayoría jamás había sabido que aquel peligro existía. Solo sabían que en algún momento el lugar había cambiado de manos y había mejorado. Más personal, más cuidados, más atención, y que un hombre había tenido algo que ver con aquello. Una mujer más o menos de mi edad se sentó frente a mí, me sostuvo la mano y no dijo nada durante un largo instante. Entonces me habló de su padre, que padecía demencia y vivía en la unidad de memoria, la misma unidad insuficientemente dotada de personal de la que una vez había salido un residente sin que nadie pudiera detenerlo. Me contó que antes del cambio se acostaba por las noches aterrorizada porque podía notar que algo iba mal, que su padre no estaba siendo vigilado con suficiente atención, pero no tenía pruebas, ni poder, ni sabía a quién acudir. Y me dijo que ahora, desde el cambio, dormía. Esa fue la palabra que utilizó. Dijo, ahora duermo. Lo dijo como si fuera el regalo más enorme que una persona pudiera recibir y comprendí que para ella lo era. Conduje de regreso a casa después de aquella visita y tuve que detener el coche 2 veces porque no veía la carretera. Porque esa era la cuestión, ¿entienden? Aquella mujer jamás conocería a mi hijo. Jamás conocería la mesa de aquella cena, la escritura en la pared, los 4 meses, los 11 años de condena ni el sitio vacío en mi mesa. Solo sabía que ahora podía dormir. Y sentado en mi coche al borde de la carretera comprendí que esa era la verdadera respuesta a la pregunta de las 3 de la madrugada que me había perseguido durante meses. Por eso no podía advertir a Ethan. No por un principio abstracto. Por ella. Para que una desconocida de mi edad pudiera dormir de noche sabiendo que su padre con demencia por fin estaba seguro. Volvería a aceptar el mismo intercambio. Quiero decirlo con toda la claridad posible al final de todo esto. Perdí la libertad de mi hijo y durante mucho tiempo también perdí su amor, y volvería a tomar la misma decisión porque la alternativa era aquella mujer despierta por el terror, su padre en peligro, Dorothy trabajando en la farmacia, la esposa de Harold sin su procedimiento médico y 3 edificios llenos de las personas más vulnerables que existen siendo sacrificadas en silencio para mantener una mentira. Volvería a hacer el intercambio. Volvería a romperme el corazón. Ambas cosas volverían a ser ciertas, igual que lo han sido todo este tiempo. 6 meses después de que se dictara la última sentencia, Margaret y yo estábamos sentados en el porche trasero durante una tarde cálida, en el jardín donde una vez había enseñado a Ethan a lanzar una pelota, y hablamos de qué hacer con el dinero que habíamos recuperado. Resultó que no necesitábamos la mayor parte. Nuestra vida se había vuelto pequeña y nuestras necesidades eran pocas, y ese poco más del 60% que habíamos recuperado, combinado con lo que prudentemente habíamos dejado fuera del fondo desde el principio, era más que suficiente para acompañarnos durante los años que nos quedaran. Así que, de una manera extraña, nos encontramos en una posición que nunca habíamos esperado. Habíamos recuperado dinero que no necesitábamos gastar en nosotros mismos. Margaret fue quien supo qué hacer con él. Por supuesto que lo fue. Dijo que deberíamos dárselo a las residencias. No a los operadores, que ya estaban bien, sino específicamente a los residentes. Quería financiar algo para la unidad de memoria, aquella que había sufrido falta de personal, donde vivía el padre de aquella mujer, la que más nos había perseguido a los 2. Quería crear algo que garantizara que aquella unidad nunca volviera a quedarse corta de personal, que siempre hubiera dinero reservado para que lo que casi había ocurrido a aquellas personas nunca pudiera repetirse por falta de recursos. Lo hicimos. Tomamos la mayoría de lo que habíamos recuperado, más de lo que conservamos para nosotros mismos, y creamos un fondo vinculado a aquella unidad de memoria. Su único objetivo es garantizar de forma permanente una dotación adecuada de personal y cuidados, para que ninguna familia tenga que volver a pasar la noche despierta como aquella mujer. No es enorme en comparación con el tamaño del fraude que creó la necesidad, pero es suficiente para importar.
suficiente para garantizar a aquella unidad un margen de seguridad que antes no tenía. Y seguirá importando mucho después de que Margaret y yo hayamos desaparecido. No le pusimos nuestros nombres. No somos esa clase de personas y, además, no hice nada de esto para que mi nombre acabara en una pared. Pero sí le pusimos un nombre. Lo pensamos durante mucho tiempo sentados en aquel porche y al final elegimos el nombre de aquello que más queríamos que representara. Lo llamamos Fondo Mano Firme, porque eso era lo que aquellos residentes necesitaban, lo que les habían negado y lo que ahora tendrían siempre. Una mano firme, alguien con tiempo para ser amable, una enfermera capaz de ayudar a un anciano a salir al sol sin tener que apresurarse. Hay una pequeña placa en la entrada de aquella unidad de memoria. No aparecen nuestros nombres. Solo el nombre del fondo y, debajo, una única frase que eligió Margaret, para que nadie quede sin vigilancia. A veces voy y la leo. Es lo más parecido a un monumento que existirá jamás para el peor y más importante año de mi vida. No el nombre de mi hijo en un titular. No la condena de Grant Holloway. Solo una pequeña placa en una unidad de memoria prometiendo a unos desconocidos una mano firme, que es lo único que realmente quise conseguir con todo aquello. Ha pasado ya algo más de un año desde la noche de la fiesta de inauguración y quiero contarles cómo están las cosas porque creo que se han ganado un final de verdad, no uno perfectamente ordenado. Grant Holloway está donde permanecerá durante mucho tiempo. Ya no pienso mucho en él, lo cual me sorprende. Esperaba cargar con más ira de la que siento, pero resulta que la ira exige que una persona siga ocupando espacio en tu cabeza y Grant Holloway ha abandonado silenciosamente la mía. Era un ladrón que se quedó sin espacio para huir. No hay mucho más que entender sobre él. En Priscilla pienso incluso menos. Era un síntoma, no la causa. La evaluación constante, los pequeños anzuelos escondidos en cada gesto amable, los 11 años poniendo precio a la vajilla de mi esposa, todo aquello era la superficie de una persona que había aprendido a ver a otros seres humanos como activos y pasivos y que se había casado con una familia que funcionaba exactamente con esa aritmética. Está pagando por su parte. Espero, aunque sin demasiada confianza, que esos años le den algo que el club de campo jamás le dio, la capacidad de mirar a una persona y no ver un precio. No espero que ocurra, pero lo deseo. En Ethan pienso todos los días. Nuestra correspondencia continúa lentamente. Desde aquella primera carta breve me ha escrito 4 veces. Las cartas siguen siendo cuidadosas, reservadas y todavía están muy lejos de cualquier cosa que yo llamaría reconciliación, pero cada vez son un poco más largas y cada vez se parecen un poco más al niño que conocí debajo del hombre al que perdí. En la más reciente preguntó por el jardín. Solo eso. Preguntó si los tomates habían salido bien este año. Era una pregunta humana tan pequeña y corriente, el tipo de cosa que habría preguntado antes de todo esto, que me quedé mucho tiempo con aquella carta en las manos antes de poder responder. Le dije que los tomates habían salido. Le dije que las rosas de su madre estaban mejor que en muchos años. Le dije que lo queríamos. No presioné para conseguir nada más de lo que él había ofrecido. La paciencia es lo único que puedo darle ahora y resulta que es precisamente lo que más tengo. Margaret está bien. Su corazón, el físico que empezó todo esto hace 4 años con una operación y una red de seguridad, está fuerte y estable. Los médicos están satisfechos. Trabaja en el jardín. Invita a Dorothy a cenar. Y, entre todas las cosas posibles, ha vuelto a enseñar. Colabora 2 veces por semana como voluntaria en un programa de alfabetización para adultos porque no puede dejar de ser quien es, una mujer que protege a las personas a las que el mundo ha dejado de prestar atención. La observo con aquellos alumnos adultos, paciente, cálida y completamente presente, y vuelvo a entender por qué la frialdad de nuestro hijo fue una creación suya y no algo que aprendiera en nuestra casa. Creció mirando a esta mujer. Simplemente decidió no convertirse en ella. Esa fue su pérdida en el sentido más literal. Perdió la oportunidad de parecerse a su madre y no existe pérdida mayor que esa. Se la infligió él mismo. En cuanto a mí, tengo 69 años y me he jubilado por segunda vez, esta vez del único caso en el que trabajé que no estaba hecho de acero. Paso las mañanas en el jardín. Algunas tardes las paso sentado en el porche pensando, cosa que antes no me permitía y que ahora entiendo que no es lo mismo que estar ocioso.
Y dedico un poco de tiempo a contar esta historia a quienes quieran escucharla porque he llegado a creer que la lección enterrada en ella quizá valga más que mi propia intimidad. La lección no es la que la gente espera. Esperan que sea una historia sobre venganza, justicia o la satisfacción de ver a malas personas recibir lo que merecen. Pero no sentí satisfacción ante ninguna de las condenas y no cuento esta historia por el placer de revelar el giro. La verdadera lección es más silenciosa y más difícil. La lección es que ser subestimado no es el insulto que parece. Durante la mayor parte de mi vida me molestó que me dieran por sentado, que me vieran como el viejo fiable del rincón, aquel por el que nadie se preocupaba. Y al final de mi vida fue precisamente esa subestimación la que me permitió salvar a todos los que necesitaban ser salvados. Gran Holloway y mi propio hijo me miraron y vieron un mueble. Y como vieron un mueble, hablaron libremente delante de mí. Me permitieron caminar por cualquier parte. Jamás se protegieron de aquello en lo que yo resulté convertirme. Todo el plan funcionó porque no podían imaginar que el anciano silencioso fuera peligroso. Durante este último año he pensado mucho en cierto tipo de animal, aquel que todos en la naturaleza subestiman hasta el único momento en que no deberían haberlo hecho. Hay una razón por la que los viejos sobreviven. Ya no es porque sean los más rápidos ni los más fuertes. Esos años quedaron atrás. Es porque han aprendido algo que los jóvenes nunca creen, que la paciencia es un arma y que el animal que espera, que observa, que deja que la manada olvide que está allí, es el animal más peligroso de la llanura. No porque sea cruel. Porque está seguro. No se mueve hasta que moverse vaya a terminar el asunto. Y entonces se mueve una vez. Yo fui eso durante 4 meses. No sé si todavía tendría dentro de mí la capacidad de volver a serlo y espero por Dios no tener que averiguarlo nunca. Pero ahora sé que estuvo dentro de mí todo el tiempo, esperando bajo 41 años de ser el prudente, el fiable, el hombre que confiaba demasiado en su hijo. Debajo de todo aquello había algo viejo que sabía esperar, observar y derribar toda una estructura con una única verdad paciente y colocada en el lugar correcto. Miraron a un viejo león dormido al sol y pensaron que ya no le quedaban dientes. Se equivocaban sobre los dientes. Pero se equivocaban, sobre todo, sobre la paciencia, porque la paciencia eran los dientes. La espera había sido el arma todo el tiempo. Ese es el final de mi historia. Mi hijo está en prisión y me preguntó por los tomates. Mi esposa ha vuelto a enseñar y su corazón está fuerte. 9 familias han recuperado su estabilidad. 3 edificios son seguros y una pequeña placa en una unidad de memoria promete a unos desconocidos una mano firme. Perdí muchísimo y volvería a tomar la misma decisión. Ambas cosas son ciertas y siempre lo serán. Si han escuchado hasta aquí, entonces esta historia ha llegado hasta alguien y esa es la única razón por la que la conté. Así que déjenme pedirles la pequeña cosa que puede ayudar a que llegue a la siguiente persona. Díganme en los comentarios desde donde están escuchando esta noche si alguna parte de todo esto les ha parecido verdadera en su propia vida. Compártanla, porque quizá haya otra persona viendo este vídeo que necesite escuchar que los silenciosos no son débiles y que ser subestimado puede ser la última fuerza que te queda. Denle a me gusta a este vídeo, suscríbanse a Historias del Viejo León y quédense un rato. Siempre hay otra historia. Y siempre hay un sitio aquí para ustedes. Pasé toda mi vida construyendo cosas hechas para durar. Al final, aquello que más orgullo me da haber construido no estaba hecho de acero. Estaba hecho de paciencia. Y resistió.